La grabación. ¿Hoy vamos a hacer un simulacro de examen o algo así? Sí. Lo tengo ya preparado. Bueno, buenas tardes también a los que estáis en casa. Nada, hoy ya la última clase ya del cuatrimestre. Ya, para bien o para mal, la semana que viene empiezan los exámenes. Como ya sabéis, os hago aquí el mini spoiler, aunque lo recordaré al final de la clase por si acaso. Tenéis 2 semanas de exámenes. La primera es la semana que viene, una semana de descanso y después la siguiente, que es la de 7 de febrero. Al final se me olvida, ¿vale? Por supuesto, podéis hacer examen de fundamento cuando queráis, en primera o en segunda semana. Como os venga mejor, por organización, por trabajo que queráis. El examen es el mismo, que si no es el mismo, son las mismas preguntas, pero la misma dificultad. Que yo sé que siempre estáis con, no, es que es más difícil primera semana, es igual. O sea, yo cierto, mirad, yo siempre todos los años me obligáis a comparar los exámenes y siempre es igual. Yo sé que diréis que no, que una leche para mí muy gorda, que la primera semana es más difícil la segunda. Que no, que son iguales, ¿vale? Sí, hoy son de la teoría. De hecho, la idea de hoy es dedicarle media hora no más a lo que queda el tema 7, creo que me queda ya la parte de la parte ya de la gimnasia. Y el resto de la clase he traído un examen de otro año para aquí hacer un simulacro de examen en clase. Repito, os he hecho copias presenciales. La idea no es yo a vosotros hoy evaluaros, ni mucho menos. Es daros mis directrices, mi protocolo, la forma en la que yo me enfrento, o me enfrenté en su momento, a estos exámenes de tipo T, de acciones múltiples, de preguntas un poco raritas. O sea, que sí, cómo yo me enfrento, para que vosotros uséis esa forma de hacer estos exámenes para vosotros, ¿vale? Para quitar un poquito por el miedo y el... Quitar el miedo al examen, ¿vale? Un poquito. Y nada. Sí, venga. Ay, que me hago, acabo de empezar. Jolín. Buen día. Venga, entonces nada, empezamos, ¿vale? Tema 7. Bueno, la semana pasada, mini repasito, vimos la parte, en mi opinión, más difícil, que era entender cómo la célula nerviosa era capaz de tener un potencial en membrana, es decir, carga eléctrica en la membrana celular, ¿no? ¿Recordáis eso? Y dije que eso lo hacía gracias a que en el exterior y en el interior hay una diferencia de cargas, carga con carga eléctrica, ¿no? Entonces, esa diferencia de carga hacía que la membrana en sí tuviera una carga eléctrica, como fue una pila. Por eso, yo dije, claro, realmente por la membrana, utilizando las fuerzas químicas de difusión y electrostáticas de repulsión o atracción, los iones pasan libremente. ¿Libremente? No. Depende de las puertas que tenga. Y dije, claro, vimos cómo el sodio tiende a entrar de forma masiva, ¿no? Porque el interior era negativo y además por concentración, ¿no? Y el potasio tendría a salir, ¿no? Muy poquito, pero aún así el potasio era el ion más importante en mantener el potencial de membrana, el potencial de reposo. ¿Y por qué? Por las puertas. Porque en reposo, quiere decir, con la célula tranquila, sin que le hablen, hay muchísimos canales pasivos que siempre están abiertos de potasio. Entonces, el potasio, claro, puede salir libremente, mientras el sodio no. Entonces, claro, digo, esta frase de examen, el catión, porque es un ion, siendo exactos y estrictos, el catión, ion positivo, encargado de mantener el potencial de reposo de la neurona es el potasio, sin ninguna duda. Y dijiste, venga, a mí me apunto por el examen, maravilloso. Eso es en reposo, pero la célula nerviosa es excitable, ¿no? Yo puedo cambiar ese potencial, ¿recordáis? Lo puedo hacerlo más negativo, lo estáis hiperpolarizando, ¿no? Le meto más carga, negativo, y le bajo el voltaje, o lo puedo hacer menos negativo, más positivo, ¿no? Que es despolarizar, le quito carga, ¿no? Y dices, sí, venga, vale. Pues esa propiedad de cambiar la carga es lo que usa la célula para ella utilizar el pulso eléctrico como mensaje y como integración, ¿vale? Y claro, y de ahí pasamos ya por tercera acción. Galematía, ¿no? Ese pulso rápido hacia arriba que después bajaba, ¿no? Y dije, claro, al igual que el potasio era el catión responsable de mantener el reposo, el sodio era el encargado de generar el potencial de acción. ¿Por qué? Porque yo tengo una célula en reposo, tranquila, a menos 60 milivoltios, ¿no? A su bola. Dicho muy malamente, ¿no? Así muy coloquial. Y de repente empieza a llegarle le empiezan a excitar. Excitar significa subir el voltaje, ¿no? Hacerlo más positivo, ¿no? Le empiezan a excitar, van tocando, la excitan, la menean. Dicho muy coloquial. Y va subiendo, ¿no? De menos 60, pum, pum, pum. Cuando llega a menos 55, traca. ¡Pum! Pega un segundo muy rápido. Empieza a subir muy rápidamente, ¿no? ¿Recordáis? No lo pongo aquí, leche. Sí, digo, recordáis y lo tengo aquí. O sea, que soy totalmente inútil. Qué malamente llegar a estas edades, ¿eh? Aquí. ¿Veis? ¡Pum! Tira para arriba. Muy rápido. Cree que cuando yo lo excito suficiente como para llegar a menos 55, plan, tira para arriba, ¿no? Y veis que se despolariza muy rápido, ¿no? ¿Veis subida? Esto es despolarización, ¿no? Una subida enormemente rápida del potencial de despolarización.
¿Por qué era esto? Porque a menos 55 milivoltios se abren canales de sodio de 20 de voltaje. Están cerrados hasta no llega la membrana a ese voltaje. ¡Pum! Se abren. Y claro, os recordáis, el sodio entra a mansalva, porque entra a favor de gradiente químico y a favor de atracción eléctrica, ¿no? Y entra. Eso explica la rápida subida. Pero cuando llega aquí, a más 50, ¿qué hace? No se cierran, se bloquean los canales de 20 de voltaje de sodio. O sea, no se cierran, se cierran y se bloquean. Le echo la llave. Claro. Entonces ya el sodio deja de entrar. Y por eso explica que se queda hasta ahí, no sube más. Pero es que a este nivel, además de este bloqueo de canales de 20 voltaje, se abren los canales de potasio de 20 voltaje, que solo se abren a más 50 milivoltios. Claro, se abre y hay que hacer potasio. Sí, viene a salir. Claro, sale potasio, no entra sodio. ¿Qué hace el potencial de membrana? Empieza a trabajar y se va hiperpolarizando, volviendo otra vez a su estado normal. Lo alcanza, ¿ves? Porque siguen abiertos los canales de potasio de 20 voltaje y cerrados y bloqueados los de sodio. Y cuando pasa el umbral, cuando en teoría ya debería vuelve a reposo, en teoría ya no hace nada, como siguen abiertos los canales de potasio, sigue saliendo y sigue bajando. Entonces tenemos aquí una curvita de hiperpolarización, que está una carga mayor negativa de reposo. Y aquí, justamente aquí, en este estado, es cuando se desbloquean los canales de sodio. Siguen cerrados. ¿Por qué siguen cerrados? Porque solo se abren a menos 55 y aquí estamos a menos 80. Siguen cerrados, pero ya están desbloqueados. Eso quiere decir que si yo en este estado de potencial de acción llega otra corriente y meneo mucho la célula, puedo otra vez subir, ¿no? Pero cuesta más. De ahí venían los periodos refractarios, ¿no? El relativo y el absoluto. Dime. Dime. Si el sodio siempre entra y el potasio siempre sale, ¿no se acaba el potasio que puede salir? La pregunta es maravillosa, no son tan absolutos. Buena pregunta de ese compañero aquí en clase. Claro, si el sodio siempre entra y siempre sale el potasio, llega un momento en que haya mucho sodio dentro y mucho potasio fuera y se acabó ya la película. Para eso existe la bomba ATP. La ATPasa de sodio-potasio lo que hace es que saca sodio y mete potasio en contra de gradiente para que siempre haya concentraciones dentro y fuera apropiadas para que haya esto. Pero la pregunta es muy buena. Es pregunta de examen, hace un par de años, si no recuerdo mal. Sí. Pero buena pregunta, ¿no? Claro, tiene razón. Si siempre entra sodio y siempre de potasio, en el momento en que ya se para la película, ¿no? Pues estar gastando energía, pues un ATPasa, una bomba que gasta energía para sacar sodio fuera en contra de gradiente y meter potasio adentro en contra de gradiente. Así, después de todo esto, vuelve a nivelar los niveles para preparar químicamente el entorno para más potencial de acción. Una pregunta, de hecho. ¿Vale? Y bueno, dicho esto, el periodo de absoluto es durante toda esta fase. El absoluto es durante toda la bajada, porque aquí, al estar bloqueados los canales de sodio, están bloqueados inactivos, es decir, que están cerrada la llave. Imposible que se abra. Entonces, imposible que haya potenciación. Imposible. El refractario relativo es esta curvita de abajo. Porque aquí el canal de sodio de 20 voltaje está cerrado, no inactivo. Fijáis el matiz, ¿no? Esas son las palabritas que después de los exámenes se escapan. Inactivo es cerrado y con el candado. Imposible que se abra. Cerrado es abrible. Ahora, lo que pasa es que el punto de partida es menos 80 milivoltios. Entonces, muy por debajo de lo normal. Entonces, le falta una corriente excitadora más grande. Pero si llega, lo abren. Y si los abren, potenciación que te crió. ¿Vale? Esto es un súper repaso de 10 minutos de lo más importante, creo yo, de la semana pasada. Porque os queda en la cabeza como los hitos, ¿vale? Queda grabado para que lo escuchéis para la posteridad. Avanzamos. Claro, todo esto es generación de potenciación. Ya hago el spoiler. El potencial de acción se genera solo en un lugar de la célula nerviosa. En el cono asónico. ¿Recordáis el somita y el cono asónico? Que es el principio de la acción. Pues ahí es, repito, para no hacer el examen, el único lugar de la célula nerviosa donde se generan potencial de acción. ¿Por qué? Se genera el cono asónico y ahora se propaga, se desplaza por todo el axón. Pero una cosa es propagación y otra es generación. ¿Veis la diferencia? Generación es donde empieza. Solamente en el cono asónico. Propagación es ya que vaya viajando.
La propagación de potenciación es muy fácil de entender. Vamos a ir, de hecho, por lo más fácil de todo. Un axón sin nada, sin mielina, ¿vale? Un axón en el cono axónico, ¿vale? Es donde se genera potenciación. Único lugar. Genera, que no propaga, propagas ahora, ¿vale? Entonces, aquí se genera en el cono axónico y ahora empieza a viajar por todo el axón. En un axón sin mielina, que es por ejemplo de los invertebrados, no de mielina, la propagación es continua, me explico. O sea, el potenciación se genera en el cono axónico y ahora la micro, o sea, en la zona subyacente justo al lado donde se está generando, se empieza a despolarizar, ¿no? Porque la corriente sube, ¿no? Entonces, esa despolarización de la que está sufriendo la zona justo al lado hace que aquí ya empiecen a abrirse canales de voltaje y salta. Y mientras aquí está saltando, en la zona justo al lado, pero justo al lado, pegadito, piel con piel, también se empieza ya a despolarizar, ¿no? Porque está siendo le están dando el sodio, ¿no? De la zona adyacente y se empieza a polarizar. Su canal de sodio y pues, entonces, digamos, es continuo porque es como si potenciación, si lo queréis con imagen, sale el palito, aparece en el cono axónico y se va desplazando, pero como si fuera esta raya de los juegos antiguos, todas son siempre la raya, como si la raya empieza aquí y se va desplazando. No hay un hueco entre ellos, porque todo el axón se polariza, todo el axón genera potenciación. ¿Vale? Eso es los yogur invertebrados, muy lento, ¿no? Porque es como si yo cojo, gasto energía en producir aquí potenciación y ahora lo tengo que desplazar por todo el axón. Imagínate, es como una raya de un juego antiguo, eso es muy lento. Por eso los invertebrados tardan muchísimo en su sinapsis. Nosotros los vertebrados, que somos más chulos, dicho así burdamente, tenemos los axones cubiertos, recordáis, por vainas de mielina, que es un aislante. La producían, recuerden, la célula de Swan y los ricocitos. ¿Vale? Claro, ¿para qué sirve esto? Lo que sirve esto es que el axón del vertebrado solo tiene pequeñas porciones sin aislar, que son los nódulos de Ramier. Entonces, tenemos vaina de mielina y entre vaina y vaina un espacio libre, con el axón al aire, por así decirlo, que se llama nódulo de Ramier. Y solamente ahí, es donde se despolariza el axón y se da potenciación. Entonces, ¿qué ocurre? Con axónico, igual, axónico, potenciación se genera. Y ahora se desplaza por dentro de la mielina sin perder energía, pues va aislado, ¿no? Es un cable. Y llega a primer nodo de Ramier. Y entonces esa potenciación llega a la membrana libre que está aquí. ¿Y qué hace? Empieza a despolarizarse. Potenciación. No se oye. O sea, no puedo gritar más, lo prometo. Si grito más me dejo ir a la garganta. Puede ser. No me escucháis nada, se corta. Ah, bueno. Es que si se corta, claro, no soy yo, eso es la conexión. Que está otra vez dando la lata. Vaya, hombre. Nada, hombre. El último día se va a despedir bien del cuatrimestre. Lo siento, ¿vale? Es que ¿sabes? Eso es la conexión. ¿Vale? Es que yo no puedo, o sea, estoy aquí mirando la conexión. Sí, está Bustillas. 24, 22, Uf. 22. Pues lo siento, salí y entra eso. Sí, eso es ahora, claro. Entonces, esta conducción, donde solo se despolarizan los nodos de Ramier, las regiones entre vaina y mielina, se llama conducción saltadora, es lo mismo, o saltatoria, es lo mismo, ¿vale? Es un sinónimo. Muy bien. Es mucho más rápido, ¿no? Porque eso me despolarizo a tramos. Y por dentro de la vaina, eso viaja rápidamente, sin perder energía. Y entonces, eso hace que nosotros los vertebrados tengamos una conducción axónica más rápida. Entonces, desde que se genera potenciación del cono axónico hasta llegar al final, pero 10 veces o 20 veces más rápido, porque es que va, nada más que se despolariza los nodos de Ramier, los espacios entre las vainas. Ahí se despolariza, acaba la despolarización y viaja libre por la vaina como si fuera una autopista. En las comparaciones es brutal. Más rápido, más económico, ¿sabes? Como tener la ducha, es como tener autoridad de peajes ni pagar peajes. Maravilloso. Por eso fue un hito evolutivo con los vertebrados. Lo veremos en el tema 9, si no recuerdo mal. Hago el spoiler. Por eso fue un hito evolutivo, porque nosotros somos más eficientes que los invertebrados. Porque somos mucho más rápidos en procesar información, entre otras cosas, y responder a este estímulo, todo lo demás, ¿no? Voy a asfixiar, solo que lleva 15 minutos de clase, yo no sé aguantar 8. Venga, todo esto es la primera parte, todo esto es eléctrico, ¿recordáis? Parte eléctrica, la parte más fea. Pero esto es para algo, quiere decir, el potenciación se genera con axónico y se transmite por todo el axón para algo.
para algo, tiene un propósito. Por supuesto, integrar información propia. O sea, la célula, digamos, se entera de lo que ocurre a su alrededor gracias a que le llega impulso nervioso, lo procesa y manda una respuesta. Que esa respuesta empieza la procesamiento, ¿vale? En el plano sónico. Viaja por todo el axón, llega al botón terminal y aquí tiene que hacer algo, que es la segunda función, que es liberar neurotransmisores, que es la parte química, ¿no? ¿Recordáis eso? Química y eléctrica. Entonces, ahora vamos a ver la parte química, la sinapsis. Sinapsis, tal cual, significa comunicación. La sinapsis es la comunicación entre células nerviosas, que tiene su parte eléctrica, que la explico hasta ahora, cómo se genera potenciación y cómo esto se propaga por el axón, y tiene la parte química. La parte química, realmente, repito, empieza cuando la potenciación llega al final del axón, al botón terminal. Y aquí, esa potenciación produce, estimula la liberación de neurotransmisores. El neurotransmisor es el mensajero químico. Es el que es la carta. Es la carta que suelta el terminal presináptico, que es el que está hablando, y escucha, recibe el postsináptico, que es el que después, y que responde a esa comunicación. ¿Vale? Entonces, me diré, a mí el potenciación, ¿qué es? ¿Presináptico o postsináptico? Presináptico. Porque lo genera la que va a hablar. ¿Entendéis eso? Pero la que va a hablar también libera el transmisor. Y la que escucha acepta estos mensajes químicos, son transmisores, y ya responden hacia ellos. ¿Cómo? Haciendo por procesión. ¿Ves eso? Y así la secuencia. Muy bien. Entonces, la sinapsis tiene tres componentes. El presináptico, que habla, el que genera procesión y neurotransmisores. La hendidura sináptica, que es el espacio físico entre el que escucha y el que habla. Y el postsináptico, que es el que escucha. La célula que está escuchando, esperando a ver qué le dice la otra. ¿Vale? Pre, post y en medio la hendidura. ¿Vale? Esto es la sinapsis química, pero os dije la semana pasada que era el 90 y mucho % de la sinapsis. Algunas células, sobre todo en el marcapasos del corazón, utilizaban sinapsis eléctrica, porque eran más rápidas, evidentemente, ¿no? Porque ahí no hay, ¿sabes? Yo me cito y te cito a ti, no hay mensaje, es decir, o no hay intermediario químico, que es el neurotransmisor, ¿no? Claro, aquí no hay hendiduras, sino que hay una unión física, como podéis ver, unión física entre la que habla y la que escucha, físico, están pegadas una a otra. Claro, la que se excita, la que habla, se excita, potenciación, llega, se genera el cono sónico siempre, va por el axón, llega al botón terminal y como está pegada a otra célula, yo me cito y te cito a ti. O sea, es como yo me destroguto y te toco, bueno, tampoco es así, pero bueno, entendés, yo me destroguto, te toco a ti y también te pego a ti la descarga, pues esto es igual. Entonces, claro, es así. Lo malo no es específico, ¿no? Porque yo me cito, tú te citas. Se acabó. Ya veremos que la ciencia química no es así. Yo me cito y a ti te inhibo, porque yo libero un mensaje para ti inhibirte, ¿entendéis? Entonces, son muy rápidas, pero son inespecíficas. O sea, no se pueden modular. Yo me cito, tú te citas. Claro, y el maestro es bidireccional, que es decir, la que escucha, ahora se cita y también a la cita a la que habla. Entonces, es un poco un toma y daca. ¿Son útiles? Depende. Por el marcapaso sí, porque tiene que latir todos a la vez rápidamente. Esto no vale, incluso un microsegundo puede ser un problema. Por ejemplo, un ejemplo pero son casos muy contados, funciones muy específicas, lo normal, el 98% química. Son estas. Entonces, en la parte química, ¿vale? Además de pre y postsinápticos, hay elementos que tienen que sonar. Uno, vesículas sinápticas, que son las vesículas que contienen los neurotransmisores, que se liberan. Las zonas activas, que son las zonas donde se liberan los neurotransmisores, básicamente el botón terminal. Y el receptor postsináptico, que es el que escucha. Es como la antena parabólica que uso para captar los mensajes, ¿vale? El buzón. Sí, un poco más, usando otra vez la metáfora de la carta que me ha gustado, pues el buzón, ¿vale? Voy muy rápido, quizás sí, ¿no? Yo me noto a 1000 por hora. Pero me paráis, o sea, por favor, en última clase, ¿no? Un buen sabor de boca antes de los exámenes, por favor. ¿Cómo? Están, de hecho, están en el botón terminal. Muy rápido, ¿no? Pero en el chat son mucho más sinceros, como estoy en casa, ¿no? Otra vez. Claro, dice, claro, hermano, me escucho a los pobres entrecortar y dice, hay que ver, os tengo fritos a los pobres. Bueno. Venga, me paro un poco, venga, respiro, a gocen. Es que quiero acabar para allá, quiero acabar, es como en la sesión, acabar. Entonces, a gocen, venga. Sí, las vesículas sinápticas están en el botón terminal de axón. O sea, el axón empieza en el cono, que está pegado al soma, todo el axón, y el botón terminal, ahí está la vesícula sináptica, ¿vale? Están ahí. De hecho, las zonas activas es el botón terminal, porque es donde están las vesículas, es donde se almacenan los neurotransmisores, ¿vale?
Y entonces ahora las piezas son buenas, totalmente de acuerdo. Sí, no puedo estar de acuerdo contigo. Entonces ahora voy a hacer es, dame un Transilium y tranquilito, y voy a explicar muy tranquilamente cómo funciona la sinapsis, ¿vale? O sea, incluso antes de mostrar las imágenes aquí en la diapo. Me di cuenta por la luz. Vamos a suponer que yo soy una célula que me estoy citando, ¿vale? Y tengo el conasónico, de hecho voy hasta el ritmo. En el conasónico genera un potencial de acción, ¿vale? Y eso se transmite por todo el axón, como hemos visto, ¿no? De forma a salto debido a la vaina media, ¿no? Y llego al botón terminal. Llego aquí. ¿Y ahora qué pasa? Porque ahora ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en la parte final del axón, el botón terminal, están en la vesícula almacenadora los transmisores, están ahí esperando a ser liberados. Entonces, claro, tienes que pensar que una célula que es activa, que es decir, que suele comunicarse, siempre tiene en el botón terminal del axón vesículas de transmisiones. O sea, están en su almacén esperando a liberarse, ¿vale? Entonces, tienes que pensar que realmente la sinapsis empieza cuando la célula ya sintetiza los transmisores, que eso es en el soma, lo transporta con transporte anterógrado, por eso que es activo, lo transporta por todo el axón en su vesícula y se queda al final del axón, el botón terminal, esperando a ser liberada. Ahí empieza todo. Pero y eso ya la procesación. Llega. Y llega al botón terminal. A más 50 milivoltios, ¿no? Una burrada. Pues este voltaje tan alto, 50 milivoltios, que genera potencial de acción, hace que en la parte final de la axón, en su botón terminal, se abran canales de calcio dependiente de voltaje, que solo se abren, que solo están, mejor dicho, en la parte final del axón y solo se abren a más 50 milivoltios, que es el potencial de acción, ¿no? Es lo que es el pico, ¿no? Llega aquí, se abre el canal de calcio y empieza a entrar el calcio, porque el calcio es positivo, es un catión. Entonces, es como el sodio, entra a favor de concentración y además el calcio está muy poco centrado después, o sea que entra como el sodio, y igual, entra, pum. Y es la entrada de calcio en el botón terminal del axón lo que hace que las vesículas se muevan y se liberen, o sea, se muevan y se vayan a las partes finales del axón y se liberen al espacio sináptico, al espacio. ¿Qué hace un neurotransmisor liberado? Lo que hace es que se va a ir al terminal postsináptico y va a buscar sus receptores y se unen. Y hasta aquí, y ocurre después que esa célula que escucha, que está escuchando el mensaje del neurotransmisor, hace algo, que puede ser excitarse o inhibirse. Depende de qué, depende de lo que se una. Aquí viene la película, ¿vale? Pero, bien, o sea, claro, y de receptor. Tanto la llave como la puerta, claro. Es que eso es lo que tiene la química, que tiene este juego. Que un mismo neurotransmisor puede producir las dos cosas en función de lo que se una. Normalmente no es así. Porque tampoco, o sea, aquí lo simplifican, como es normal. Digamos que un mismo neurotransmisor puede hacer los dos efectos, excitar o inhibir, en función del receptor al que se una. Entonces, realmente la especificidad de la sinapsis química es tanto de lo que se libera como de lo que escucha. O sea, de tanto el mensaje que yo libero, siendo presináptico, como el receptor que tiene la posináptica. Normalmente, y los NEIs no son perversos, que no lo creáis, os lo simplifican y os clasifican, lo veremos ahora, los neurotransmisores en excisadores inhibidores. No hacen el juego. Pero la realidad no es así. La realidad es que hay siempre se habla de mayoritariamente excitador. Esa es la realidad. Lo veréis en psicofarma si algún día os la cogéis, si queréis. Aquí no, pero oye, pero eso es psicofarma, eso es tercero, allá. Aquí no, aquí ahora vas a ver que yo lo clasifico claramente. Excita o inhibe o modulan, que eso sí es un poco, ¿vale? No os preocupéis. Bien, entonces, potencial de acción, llega al final del axón, llega al botón terminal, abre canales de calcio, de voltaje, entra el calcio y las vesículas que estáis esperando a ser liberadas, se liberan. El transmisor sale al espacio sináptico, a la neurosináptica, y se une a receptores posinápticos, de la célula que escucha, la posináptica. Y aquí ahora ella pues, se inhibe o se excita en función, lo vemos ahora, de lo que tenga y de lo que haga el neurotransmisor, ¿vale? Una vez que hace su función, que es decir, que ya ha activado, ya sea para inhibir o para excitar a las postsinápticas, se suelta del receptor y ahora son o recaptados otra vez los recupera la presináptica, porque estamos en crisis y no se puede, digamos, gastar, o los recupera y los reutiliza, o los recupera y los destruye.
Porque ten en cuenta que mientras que el neurotransmisor esté en el espacio, el mensaje se sigue emitiendo. Que a lo mejor yo como célula quiero decirle a la otra que avisarle entre tandas. Entonces yo tengo que lanzar una tanda y con acabado recuperar el mensaje y quitarlo de en medio. Y yo puedo quitar el mensaje y eliminarlo o reutilizarlo, pero tengo que quitarlo de en medio para que haya una segunda tanda, porque si no es un continuo. Y si es un continuo, entonces es lo mismo que el igual eléctrico, es decir, no hay una modulación, ¿entendéis eso? Entonces, aunque sea químico, esto está flotando en el ambiente y tal, ahí, lo veremos ahora, mecanismo para eliminar del medio el neurotransmisor para parar el mensaje cuando yo quiera, para pasar a otro. ¿Entendéis eso? ¿Bien? Además, la UNED también os lo simplifica mucho y os dice que una célula nerviosa solo va a producir un tipo de neurotransmisor, porque como es un mensaje específico. Eso es verdad al 90 y mucho por ciento. Oye, y como estos fundamentos, al fin y al cabo, son fundamentos, esa es vuestra realidad hoy y ahora. Ya, si queréis y os motiva esto, ya veréis que después siempre hay matices, siempre los asteriscos. Pero los asteriscos no son para fundamentos primero, son ya para más adelante, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, ¿ves? Aquí tenéis la ilustración, pero antes yo que explicar con mis palabras. Entonces, por aquí llega potencia de acción, ¿vale? A más 50 milivoltios, abre canal de calcio de 20 voltaje, como podéis ver, entra el calcio de forma masiva, las vesículas del transmisor se unen a la membrana del botón terminal y se liberan al espacio. Se unen a receptores posinápticos específicos para este neurotransmisor, hace su función, en este caso puede entrar sodio, que sería oxidación, ¿no? Lo que sea, y cuando ya aquí, cuando ya el mensaje se ha transmitido, o se eliminan o se recaptan, pero para quedar en medio. ¿Qué se recaptan? Pues pueden ser usados por una segunda vez. ¿Qué se eliminan? Pues desde aquí tienen que llegar más neurotransmisores. Ni más, ¿sabes? No, esto no tiene mucho más. Es el proceso, ni más. Para ahorita de doctor de UNED, ¿vale? Pero viene la segunda parte. Vale, el neurotransmisor se libera. Se une a la posináptica buscando su receptor específico. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Ahora qué pasa? Pues ahora la célula que escucha el mensaje a la cual se le une estos neurotransmisores puede hacer dos cosas. O se excita o se inhibe, ¿vale? Cuando un neurotransmisor, al unirse a un terminal postsináptico, produce una excitación, se llama que produce un potencial excitador postsináptico, que es esto, es un PEP. Potencial excitador postsináptico. Que como es excitador, ¿qué produce? Despolarización, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Como produce despolarización y excitador, se llama sinapsis excitatoria. Y como la excitación lo que produce es que esta célula que está escuchando se active, cuando se activa, ¿qué va a ocurrir? Si se activa. ¿Cuál es la última instancia? ¿Ella que va a generar si se excita? ¿Un qué? ¿Un potencial de acción? ¿No? Quiero decir, cuando una célula se excita, cuando la toco, cuando la meneo, ¿qué hace? Potencial de acción que te crió, ¿no? Entonces, un potencial excitador posináptico es despolarizante porque el excitador se llama produce una sinapsis excitatoria porque se excita y entonces si una célula la excito, la estoy provocando para que produzca un potencial de acción. Porque es mi intención excitarla, menearla, tocarle. Venga, vamos. Pensar, o sea, usar las reglas que queráis, pero entended eso. Excitar es tocar, menear. Entonces, si yo tengo un neurotransmisor que produce despolarización en la célula que escucha, la estoy provocando, la estoy incitando a que ella genere su potencial de acción, ¿sí o no? Pero esa es una de las opciones. La segunda, un potencial inhibidor postsináptico. Es cuando un neurotransmisor, al unirse al terminal postsináptico, produce una hiperpolarización, que eso es una inhibición, ¿no? ¿Sí o no? Una inhibición. Entonces, si yo una célula la inhibo, lo que hago es que impido o la bloqueo para que no genere potencial de acción. ¿Te dais cuenta? O sea, no es tanto memorizar, sino entender. Si es que si entender qué significa excitador, sabéis que es despolarizar, y despolarizar implica esto, mover. Y si yo una célula la muevo, potencial de acción que te crió. Inhibidor, lo contrario, es hiperpolarizar, es darle más negatividad a su potencial de membrana, ¿no? Si yo lo inhibo, lo que hago es que la dejo más tranquila y por tanto es más difícil que haga ¿qué? Un potencial de acción. Y ya está, anima. O sea, un potencial positivo puede ser excitador, inhibidor.
blanco o negro. La suerte es que las células nerviosas son así, son muy radicales. O sea, o se excitan o se inhiben. Bueno, o están neutras, bueno, o están tranquilas, efectivamente. Pero o sea, que no hay más. O sea, o es como o neutro, o excitadas, o inhibidas. No hay más. No hay más. No penséis, no hay más. ¿Vale? Está un poco mejor, ¿no? Un poquito ahí. Venga. Ya solo nos falta entender los receptores postsinápticos. O sea, las antenas de señales que se utilizan para donde se une el transmisor para yo enterarme qué está ocurriendo. Y estamos en la misma. Tranquilidad de las masas. Solo hay dos tipos de receptores postsinápticos. Dos tipos. Ionotrópicos y metabotrópicos. ¿Vale? Estos dos son postsinápticos. Ionotrópicos, como son, y metabotrópicos. Y este es presináptico, el otro receptor. Este es un receptor, lo explico ya, que tiene determinado presináptico para evaluar la cantidad de neurotransmisor que le está excretando. O sea, es como mi sensor. ¿Por qué? Porque como toda la vida, el exceso es tan malo como la buena. Entonces, el determinado presináptico, el que está secretando neurotransmisores, tiene un sensor, que son estos otros receptores, para saber los niveles. Que hay mucho para liberar. Que hay poco, libera más. Es una forma de el regular en la cantidad de la transmisión que está emitiendo. Porque mucha es malo, pero poco también. ¿Vale? Entonces, pues eso es para eso. Os pondré el libro, ahora os lo pondré el libro muy liado, pero es eso. Es un sensor. Él mide para saber cómo va la cosa. Es como su medidor. Ese es el pre. Los post, ionotrópicos o metabotrópicos. Ionotrópico, el más fácil de entender. Es un receptor que en sí mismo es un canal iónico. ¿Recordáis que hablamos de que había tres tipos de canales iónicos? Pasivos, que siempre están abiertos, dependientes de voltaje, que solo se abrían cuando había un voltaje determinado, lo vimos en el pre, y dependientes de ligando. Canales iónicos que solo se van a abrir cuando llega la molécula, se unan, ¡pam!, y se abren. Su llave son los neurotransmisores. Son canales iónicos dependientes de ligando. Pues ligando neurotransmisor. Entonces, es un canal es un receptor, que es un canal iónico que está cerrado. Cuando llega el transmisor, ¡pam!, se abre. Y por ahí pasa su in específico. A que ya va entendiendo lo de despolarizar o hipopolarizar. Claro, si ese canal iónico es de sodio, cuando se abra, ¿qué va a hacer la célula postsináptica? ¿Se excita o se inhibe? Si es de sodio. Se excita, porque el sodio va a entrar. Eso es igual que siempre, va a entrar y se... Pero, ¿y si el canal es de potasio? Se inhibe. Ahora veis por qué, claro, normalmente un neurotransmisor se une específicamente a un tipo de canal. Normalmente. Pero no quiero yo marearos. ¿Vale? ¿Veis la película ahora ya? Por eso, claro. Entonces yo puedo citar o inhibir en función de lo que abra. Es igual. Que hacer un canal de sodio. Entre sodio y me despolarizo. Y me cito, claro. Que es un canal de potasio. Sale potasio, me despolarizo y me inhibo. ¿Vale? Muy bien. Maravilloso. Esto es lo más fácil de entender. El metabotrópico. Uy, este es un poquito más complicado, pero un poquito nada más. Este receptor no es un canal iónico, es un receptor. Quiere decir, es una antena, ¿vale? Y se une a él su neurotransmisor específico, el que sea, ¿vale? Y ahora lo que ocurre es que se activan una cascada de señales de proteínas y segundo mensajeros que hacen dos cosas. Primero, abrir un canal iónico, porque si no, no hay tutía, ¿no? Y puede ser un canal de sodio o de potasio o de lo que sea, ¿vale? Sí. Pero además de abrir un canal de forma indirecta, ¿no? Abrir un canal en el propio terminal postsináptico, también manda señales al núcleo, al soma de las células postsinápticas y cambia su transcripción. Quiere decir, lo que hace es que además de abrir canales iónicos para producir un potencial postsináptico, excitador o inhibidor, también modula la transcripción génica de la célula que escucha. Por eso normalmente a los neurotransmisores que hacen esto, que se unen a canales metabólicos, se llaman neuromoduladores. Porque no solamente abren canales, sino también modulan la transcripción de la célula nerviosa. Diréis, ¿eso para qué sirve? Muy sencillo. Si una sinapsis es tan importante que se usa mucho, me conviene que esa célula postsináptica tenga cada vez más canales iónicos, ¿no? Pues sea más rápida. Entonces, ¿qué hago? El receptor metabotrópico no solamente va a abrir canales, sino que va a irse al núcleo y va a decir, oye, ponte a transcribir canales porque me hacen falta 20 en vez de 10. Venga, dale.
Entonces, esa sinapsis es más rápida, ¿no? Porque tengo más canales. O al revés. Dice, no, tú ya no me convienes, bájate un poquito el nivel y déjate de escribir. Por ejemplo, hay otros metabotrópicos que lo que hace incluso que fomenta o ayuda a la supervivencia de las propias células. Por eso repito, ahora vemos un ejemplo. Los neurotransmisores que hacen esto, que modulan, que se unen a receptores metabotrópicos, se llaman neuromoduladores. Porque no solamente abren canales y producen excitación o inhibición, también modulan, cambian, modifican la transcripción celular. Algo súper importante. ¿Vale? Ionotrópico, canales iónicos. Se une, pan, y se abre. Ya está, mira, y se cierra otra vez. Metabotrópico, sí, se une, produce la apertura indirecta de un canal iónico, de lo que sea, pero además va al núcleo, estos mensajeros, que hay que sabérselos. Esto hay que sabérselo. No todos, pero estos tres sí. En el libro ponen más, ¿eh? Pero es que el AMP cíclico, la fosfolipasa C y la fosfolipasa A son los más importantes, son los más usados. Entonces, estos tres sí, os pueden quedar en el examen. O os puede todos, pero que son los más importantes, ¿vale? AMP cíclico, gracias a la hidrociclasa, la fosfolipasa 3, C, perdón, y la fosfolipasa A. Son los más famosos, los más pro, pues se lo he puesto aquí. ¿Vale? Estos, además de abrir canales iónicos, lo ven aquí, ¿ves? Abrir canales iónicos, también se va al núcleo y cambia la transcripción de la célula que escucha, la posináptica. No, perdón, me he equivocado. Esta es la enzima. El mensajero es este. El AMP cíclico, perdón, me he equivocado. Perdón, culpa mía, rectifico. Muchas gracias en el chat. Porque voy tan rápido ya que ya no entiendo lo que digo. Mira, repito, ¿vale? Pero muchas gracias en el chat, que os tengo siempre de sensores de calidad. Muchas gracias, eso lo agradezco. Mira, me equivoco. Estas son las enzimas, ¿vale? Pero tienes razón. Es que yo cuando me estoy metiendo por encima. Estas son las enzimas. Los mensajeros son estos: el AMP cíclico, el inhibidor trifosfato y el ácido araquidonoico. Eso fíjate, suena, de los antioxidantes y eso. ¿No suena por ahí? Pues muy importante, ¿vale? Estos tres. Muchas gracias en el chat. ¿Vale? También son estos: AMP cíclico, el inhibidor trifosfato, son más importantes, y el ácido araquinodónico. Por ahí. Pero pues no quería decir. ¿Vale? Bueno, autoefecto. El calcio en sí no es un segundo mensajero, porque el calcio es un ión. Por eso solamente cuando se usa un mensajero no se usa el calcio, se usa el otro, el trifosfato, ¿vale? Bueno, lo he dicho antes, ¿vale? Los autoreceptores, lo que hacen es, ¿vale? Lo que hacen es que intentan, son sensores de la cantidad de neurotransmisor que hay en el medio, lo usan los presinápticos, sin problema. Y ahora la propagación, claro, estamos las mismas, ¿no? Claro, yo sé una posináptica, ¿vale? Ya se ha ido el neurotransmisor, se ha unido a uno u otro receptor y ahora me cito, me inhibo, da igual, ¿vale? O sea, se produzco en donde están, claro, en donde están estos receptores, se produce un potencial local, ¿no? Un potencial, porque al fin y al cabo hay un cambio eléctrico que puede ser excitador o inhibidor. Pero, y no os liéis, los potenciales posinápticos, ¿vale? Que se generan en el terminal posináptico no son potenciales de acción, ¿no? Porque son potenciales locales, pequeñitos, que producen pequeñas polarizaciones o impolarizaciones, pequeñitos. De hecho, se producen sobre todo las dendritas, que son las antenas de reacción, y en menos casos en el soma, porque normalmente las sinapsis son axodendríticas, de la soma a la dendrita, y más raro, de la soma al soma, axosomática, vamos, lo normal. Entonces, estos potenciales posinápticos que se producen debido a la unión de los transmisores en el terminal posináptico, en las dendritas y en el soma, son potenciales locales, que si no puede relación, que se generan aquí y empiezan como una corriente a transmitirse por todas las dendritas y por el soma. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cuál será su destino? O sea, estos potenciales locales, excitadores o inhibidores que se producen, que se generan en las dendritas, en el soma, como terminal postsináptico, ¿no? Y que van viajando por la membrana celular de forma pasiva, ¿no? Sin gastar energía, y que por supuesto se van un poquito pasivo, pero perdiendo voltaje, ¿no? Se va disipando, ¿no? ¿A dónde llegarán? ¿Cuál será su punto final de todo? ¿Dónde está el embudo? Venga. En el cono. Si veis una zona nerviosa, mira, aquí tenéis un poquito más la dendrita, ¿veis? La dendrita aquí, esto es el soma, y todo donde converge, aquí. Porque ¿cuántos axones tiene una zona nerviosa? Uno, solamente uno.
Entonces, ¿cuántos conasónicos tiene una zona nerviosa? Uno. ¿Qué es lo único que tiene una zona nerviosa? Pero son, claro, todo el mogollón de dendritas, ¿vale? 300.000. Y se van y se citan o se inhiben, igual, pero todo ese momento se genera en muchos sitios y va bajando. Como fue un árbol, va bajando, fue un árbol, va bajando. Y llega al tronco. Y en el conasónico, ¿qué ocurre entonces? Se integra la información. Todos los potenciales locales, postsinápticos, excitadores o inhibidores que recibe la célula se van integrando aquí. Que la integración es una sumación. O sea, no penséis que esto es con galimatía. Quiere decir, hay una sumación espacial y temporal. ¿Me explico? Si en una misma dendrita llegan 3 potenciales, pum, 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 unos de otros, se suman. Y si llegan en 20 dendritas, un potencial a la vez, se suman. Y eso, pregunto de examen, la sumación es sumación. Es decir, que si se utiliza en el examen, lo van a decir. En una célula postsináptica llega un potencial postsináptico de más 10 milivoltios, menos 50 milivoltios, más 30, vais sumando. Y si llega a menos 55 al final, ¿qué ocurrirá? No, ¿qué ocurrirá? Venga. Potenciación. Efectivamente. Tal cual. O sea, no os liéis. La integración neural es la sumación física, numérica, de todos los voltajes que se generan en el presináptico, que son todas las dendritas que tienen esa célula, y el soma, por supuesto. Sumación temporal y espacial, quiere decir, tanto en tiempo como en espacio. ¿Vale? Sumación espacial es cuando llegan muchos potenciales a la vez en diferentes zonas de lo espacial. Sumación temporal es cuando en el mismo sitio llegan pam, 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 3 seguidos, por ejemplo. ¿Veis? Y todo suma. Y en el examen así, a lo mejor no os liéis. Si van a decir, vamos, un texto así de preguntas, os asusta mucho, pero es muy fácil. Y sumando, le llega un potencial de más 10, después en otro lado uno de más 50, uno de menos 55, otro de más 60, y vais sumando. Pam, 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 pam. Si consumís todo, lo que os dé es por encima, es decir, más positivo de menos 55, potencial de acción. Seguro. Menos 55 o más. O mayor, claro. O sea, si es menos 20 también. Si es menos 10 también. O sea, recordáis que los negativos, cuanto menor número, es mejor, es hacia arriba. Claro, si es menos 60, le hemos liado de potenciación. ¿Tenéis eso? Mayor o igual de menos 55 milivoltios, tal cual. Mayor implica eso, menos 50 es mayor. Es que, cuando ya lo digo yo, no quiero ser perverso, pero si lo hacen base así, en esa menos 50, menos 58, pero no os liéis. Menos 58 es por encima o por debajo de menos 55. Menos 58 que es mayor o menor. Menor. Y por tanto, despolarización, ya está, tal cual. Eso es. Estaría hiperpolarizada. ¿Vale? O sea, cuidado con eso. Es que ahí está, evidentemente no lo hace, yo saludo mucho, ojalá no lo hace tan obvio. O sea, van a hacer que quede ahí menos 54, menos 57, pero no pasa nada. Menos 55 el umbral. ¿Que está por arriba? O sea, en plan, menos 54, menos 52, pues acción. Que está por debajo, menos 56. Es que es exacto. O sea, menos 55. O igual o mayor. Mayor es hacia arriba, ¿vale? O sea, menos negativo. No son tan malos. No son tan malos, hombre. Son números enteros. ¿Vale? Perfectísimo. Venga, ya para acabar ya, que al final me lleva una hora. Que no preocupa a mí. Es el peor. Neurotransmisores, nada, un poquito de farma, ¿vale? Aquí en el libro, en el manual, en el tema, os dan os ponen como los más importantes, los más comunes, los que más se usan, ¿vale? Yo lo que he hecho con mi diapositiva es hacer los resúmenes. O sea que si queréis, os estudiáis mi diapo y se acabó, ¿vale? Es mi intención. Sí, así, soy un tío generoso. Venga, acetilcolina, ¿esto qué saberse? Y bueno, no es poco, pero es como, son 4 líneas, no es el tochazo de ahí. Es el primero que se descubrió. No es el más importante, pero bueno, es el más relevante porque fue el primero. De hecho, es famoso porque es el que está implicado en la neurotransmisión neuromuscular. Es decir, ya veremos el tema de efectores, allá pues un cuatrimestre, que cuando una zona nerviosa excita un músculo, libera un neurotransmisor, es acetilcolina. Entonces, es muy abundante.
sobre todo en el periférico, porque es la sinapsis neuromuscular, ¿no? Entre el músculo y la secreción nerviosa. A nivel central, a nivel del encéfalo, se produce en dos regiones, en los núcleos septales y los núcleos de Meissner, en el tronco del encéfalo. ¿Vale? Ahí. Y a nivel central, digamos, se proyecta, o sea, tiene sinapsis con todas las regiones cerebrales, o sea, que corteza, todos los lóbulos, está muy, muy difundido. ¿Por qué? Porque a nivel central, su acción principal, aunque es excitadora, hay algunos casos en los que es inhibidora, ¿ves? Aquí se lo pone. La mayoría es excitador. De hecho, la acetilcolina se une a receptores colinérgicos, que son ionotrópicos. Son canales iónicos, dos tipos, muscarínicos y nicotínicos. Se llaman así porque son sustancias que se descubrieron. O sea, la muscarina, que es de un hongo, y la nicotina. Ahora entendéis por qué el tabaco excita. A nivel central. ¿No? Porque la nicotina, por eso, porque es que la nicotina se une a receptores de acetilcolina y produce el mismo efecto, que es excitar. En forma funciona así. Entonces, todas las drogas que no hacen efecto es porque encuentran un receptor propio de una molécula natural que nosotros secretamos. En el caso de la nicotina, su composición química es muy parecida a la acetilcolina. Por eso se une a sus receptores y actúa igual. ¿Cómo actúa? Excitador, ¿no? Sí, no, dime. Porque si la función de la nicotina es excitar, porque un modo de se relaciona con sí, pero eso es por el mono. Claro, cuando tú tienes una necesidad de una sustancia química, cuando la obtienes te relajas. Aunque la función no sea esa. Aquí te pone nervioso. Es la dependencia. O sea, yo no quiero decir que no quiero meterme con fundadores, ni mucho menos. Pero lo que ocurre, o sea, tú te relajas porque necesitas ese suministro de sustancia química. La nicotina es una droga, como otra cualquiera. Claro, pero una cosa es la función que tenga a nivel neural y otra lo que te ocurre cuando tienes dependencia de esa sustancia. O sea, cualquier sustancia con dependencia genera excitación por necesidad. Y después te tomas y te relajas. Es por eso. Vale, entonces, esto hay que saberse. El primero en descubrirse, la sinapsis neuromuscular, a nivel central se producen dos regiones, septales y Meissner, función principalmente excitadora, con 4 secciones, y se une a los colinérgicos, que son ionotrópicos. Dos tipos, nicotínicos y muscarínicos. Se llaman así porque son las sustancias que se usaron para descubrirlo. ¿Sí acabó? ¿Lo veis? ¿No? Así todo. Aminas biogénicas, las catecolaminas, son varias, ¿no? Todas, mira, puedo decir, todas las aminas biogénicas son neuromoduladores. Eso quiere decir que se unen siempre a receptores metabotrópicos. ¿Recordáis? Porque además de abrir canales iónicos, modula, cambia la transcripción de la célula en la que actúa. Catecolaminas, la más famosa, la dopamina, o sonará por el Parkinson. Se sintetiza en el área tegmental ventral y resonancia negra, digamos regiones mesencefálicas, en el mesencéfalo, ¿vale? Y proyecta a dos regiones. Primero, al encéfalo anterior, de ahí su función con el estriado y el Parkinson, ¿vale? Y un poquito, pero muy poquito, de hecho, a regiones límbicas, pero lo que menos, ¿vale? Claro, eso, ahí podéis leer el sistema mesoestriado, que es la principal, que es la que media en el Parkinson, y el sistema mesolímbico mesocortical. Pero ese es más raro, ¿vale? La principal es la que media control motor, que es la del Parkinson. Es un plus que os doy, si no sabéis eso. Y por supuesto, el sistema metabotópico. O sea, aunque sepáis esto, suficiente. Yo aquí me rollo más porque me gusta esto mucho, como podéis ver. Entonces me estoy parando un montón. ¿Vale? Estas cositas. Siempre es donde se libera, a dónde va, ese encéfalo anterior, eso es muy general, y el receptor que tiene. Las otras catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, que os sonará porque también son hormonas. Pero son sustancias que pueden actuar como hormonas a nivel sistémico o como neurotransmisores a nivel neural. Es un caso curioso. También la podéis leer como norepinefrina y epinefrina. Es lo mismo, son sinónimos, ¿vale? Ambas se liberan en el mismo sitio. El locus coeruleus en el tronco del encéfalo, ¿vale? Lo veremos en el tema 8, no os preocupéis. Proyecciones también por todo el encéfalo. Normalmente, como podéis ver, los neuromoduladores tienen, como podéis ver en rojo, proyecciones muy amplias, porque modulan muchas regiones. De hecho, llevaremos al tema 8, hago un mini spoiler, que solamente aquí,
que forman parte de los sistemas el sistema de formación reticular. Es un sistema lo que hace es que controla la actividad total del encéfalo. Entonces, todas estas están ahí, pues son neuromotores, porque modulan, equilibran un poco la actividad de toda la corteza y por eso son tan importantes, ¿vale? Por supuesto, ambas receptores metabotrópicos, ¿vale? Pues son neuromotores, como veis, voy como pam, 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 para que tengáis lo más importante, ¿vale? Y voy rápido, sí, muy rápido porque voy a lo importante. El último, serotonina, también sonará. De hecho, sonará por ingesta, sonará por el sueño, muy importante. Lugar de producción, los núcleos de RAFE, también en tronco del encéfalo. Como podéis ver, todas las aminas biogénicas se sintetizan en núcleos del tronco del encéfalo. ¿Y qué hacen todas? ¡Pum! Suben y proyectan, hacen sinapsis con todo el encéfalo. ¿Veis en azul? ¡Bum! Por todo el encéfalo. Porque son moduladores, modulan toda la actividad neural, ¿vale? Y igual que los otros dos, metabotrópicos. Ya está. Y diréis, a mí va muy rápido, es mentira, es esto, no hace falta más, créeme. Más fácil, aminoácidos transmisores. Estos sí que sonarán. Son aminoácidos, recordáis, componentes de las proteínas que también pueden funcionar como neurotransmisores. Los más famosos son, pues, todos se unen a receptores ionotrópicos, ¿veis? O sea, fijaros, acetilcolina, ionotrópico, aminas biogénicas, metabotrópicos, estos, orobenotrópicos. Os intento clasificar para ayudaros a encajar la información, que no es poco, ¿vale? Los más famosísimos, 4. Glutamato y aspartato como citadores, el GABA y la glicina. Yo espero y deseo que os suene el glutamato y el GABA. El glutamato sonará por el potenciador, que también es para eso, a nivel, digamos, al gusto, pero no es un neurotransmisor. De hecho, y lo veréis mucho más adelante, cuando escuchéis o os digan sinapsis excitadoras, el glutamato es casi siempre el que está implicado. Es el aminoácido excitador por excelencia. Y más es por todo el encéfalo. O sea, aquí es algo muy común, o sea, que es muy usado en muchas neuronas. Y al revés, el aminoácido inhibidor por excelencia, el GABA. ¿Vale? Todo se sintetiza a nivel de glutamato. El glutamato, además de aminoácidos y además de neurotransmisor, también es el precursor de los otros tres. Por eso es importante, ¿vale? Y por eso el glutamato está importante en la dieta. Eso es muy importante, claro, por esto. ¿Vale? Entonces, todos son receptores, o sea, todos son receptores ionotrópicos, son canales que se abren. Claro, como comprenderéis, el glutamato se une a canales iónicos que están vinculados a iones que excitan y el GABA al revés, ¿vale? A iones que inhiben. Dentro de los receptores, los más importantes son estos 4. Para el GABA A y el GABA-B, fácil de recordar. Para el glutamato, el NMDA y el AMPA. Que ahora mismo no sonará nada, pero seguro que en segundo, en inciso de va a sonar un montón. Porque el GABA, el AMPA y el NMDA son los receptores postsinápticos que están implicados en la memoria. O sea, cuando veáis los temas, os va a encantar, de aprendizaje y memoria en segundo, AMPA y NMDA lo voy a ver hasta la saciedad, porque son los receptores postsinápticos implicados en la memoria de aprendizaje, en el hipocampo sobre todo, y también en el receptor frontal. Eso la da el caña, bastante bien. A mí me encanta, a mí me gusta mucho, porque yo diría, a otros no. Pero ya voy hablando, ¿vale? NMDA, AMPA, NMDA no es una droga, es otra cosa, ¿vale? NMDA son receptores postsinápticos y ionotrópicos, ambos del glutamato y muy implicados en la memoria y el aprendizaje, ¿vale? Os vaya sonando. Lo pongo aquí, esto igual no entra en examen, pero me gusta ponerlo, porque es importante que ya os suene, ¿vale? No, la adicción del glutamato es gustatoria, no tiene nada que ver con esto. Es decir, no es como su función de aminoácido, es como su función de neurotransmisor, es como su función de aminoácido esencial, ¿vale? Es distinto. O sea, es como pensar que la adrenalina como neurotransmisor hace lo mismo como hormona, no tiene que ver, porque se une a otros receptores, en otros lugares, ¿vale? ¿Sabes? Siempre, es que una molécula química puede hacer cosas distintas en función de donde se una. Entonces, no es lo mismo el glutamato como neurotransmisor que el glutamato como aminoácido gustativo, por ejemplo, en este caso ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Pero eso ocurre en toda la química, ¿vale? Para acabar, venga, así que o menos os doy una hora de examen. Perdóname, pero es que quería al final voy rápido y nunca llego, pero sido peor. Neuropéptidos, lo mismo, son proteínas pequeñitas, que también pueden funcionar como aminoácidos. Pequeñitas porque no tienen más de 40 aminoácidos, o sea, son cadenas cortas de proteínas, ¿vale? Variables, por supuesto, están muy presentes en muchos sistemas nerviosos. Todos los neuropéptidos son neuromoduladores,
Vamos alternando. Acetilcolina y inotrópico. Amina biogénica, neuromoduladores, aminoácidos neurotransmisores y inotrópicos. Ahora, neuropéptidos o remoduladores, ¿ves? Vamos como alternando, ¿vale? Hay muchos tipos, ¿vale? Y están implicados en muchas funciones, ¿ves? Ingesta sexual, reinyección también, estrés, pero quizás lo que más os suene es los opioides, o sea, los endocannabinoides. O sea, os suena el cannabis seguro, no me pongáis a la cadena, os suena seguro. No pasa nada, puede sonar, no pasa nada, no es malo. Entonces, no, sí es malo, pero esa es otra cuestión. Entonces, el cannabis hace su función en nosotros porque encuentra moléculas químicas naturales en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro en ese caso, que se parecen. Son los endocannabinoides. El endocannabinoide, que son los opioides, son neuropéptidos, cuya función, entre otras muchas, es la de limitar la respuesta al dolor. Son como analgésicos. A nivel de, o sea, no os pasa, no, sí os pasa, pero que cuando os dais un golpe fuerte en un dedo, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Dando golpes en otro? ¿No le dicen eso? Es porque el segundo martillazo hace que ya tu cuerpo, para el segundo martillazo, ya tu cuerpo ha secretado endocannabinoides y como que ha inhibido un poco la respuesta al dolor. La respuesta neural al dolor. Es decir, es que eso me lo explicaré más adelante. Es que a me enrollo y me quedo ahí, no puede ser. Quiere decir, una cosa es la respuesta, una cosa es el dolor físico, que es decir, lo que tu cuerpo reacciona al dolor, que se infle el dedo, que sangre, tal y cual, que eso duele. O sea, la respuesta periférica al dolor es otra cosa como tú percibes el dolor, que es distinto. Entonces, lo que hace el endocannabinoide es que te inhibe tu percepción del dolor. Es decir, el dedo está igualmente fastidiado, lo puedo asegurar. Y eso está ahí on fire, echando. Pero tú como que a nivel neural no te llega. Por eso, al segundo martillazo, ya el primero está ya te olvidas de este. ¿Ves viendo la película? Entonces, esos son los endocannabinoides. Por eso los opioides exógenos, digamos, por sustancias químicas malévolas y demás, no de juicio de valores, funcionan así. Lo que hace es que usan los receptores de estos opioides endógenos, endocannabinoides, que son neuropéptidos y son neuromoduladores. Pues modulan también alteran las del dolor, también te influyen un poquito la memoria, también un poquito, bueno, demás cosas, ¿no? Pero, ¿vale? No voy a entrar en cuáles son porque no entran en el examen. Un montón, pero un montón, no sé ni idea, ¿vale? Porque os suena un poquito, ¿vale? Tengo entendido que también tiene influencia de recuerdo de vivencias positivas. Como que borro la parte negativa, efectivamente, lo que he dicho antes, también influye en la memoria, efectivamente. Muy bien. Pues de hecho, puede ser uno de los efectos, digamos, secundarios de un consumo exagerado de esa sustancia. Venga, dime. Entre las cosas. Niños han tenido grandes carencias afectivas de pequeños. Hay veces que como que aprenden a bloquear el dolor de manera natural, como que no sienten el dolor. En plan, o lo tienen bastante más mitigado. Eso sí, eso, sí. En plan, ¿tiene algo que ver con en plan, que te produzcan más de eso? No entiendo. Sí, sí, o sea, sí, no, he pillado que tengo un compañero que niños con creencias afectivas en edad temprana, que es cuando además ya veréis en otras asignaturas, que es donde la ontogenia está en fallos, ¿no? Pueden tener una percepción de dolor distinta o pueden, digamos, ser capaces de camuflar o no percibir el dolor igual que un niño, digamos, o niña sin creencias afectivas. Eso no está relacionado con los no creencias afectivas, pero también está un poco relacionado con la... Es que eso es más interno, eso está más relacionado con el autoconcepto, con tu propia percepción. Pero, por ejemplo, algo que sí está relacionado con el autoconcepto, bueno, no es esto así, es, por ejemplo, nunca había escuchado que hace deporte, digamos, que como que motiva, ¿no? Eso es porque el hacer deporte produce, secreta endocannabinoides. O sea, entonces por eso pues, no lo he dicho antes, porque me acuerdo por la motivación. También está metido la motivación, los endocannabinoides. Por eso nos motivamos, hacemos deporte, estamos felices, ¿no? La felicidad, eso, la felicidad. Sí, pero eso es fisiológico. Eso es porque digamos, aún no tiene una agujeta. Después ya llegarán. ¿Vale? Y por eso, sí, muy bien traído. Por eso mucho deporte produce adicción. Todo lo que no produce placer, no puede producir. Muy bien traído, muy bien en el chat, ¿eh? Sí, muy bien traído. Por eso, o sea, pensar que, al final de una clase aquí de que no quiero, pero bueno, todo lo que produce placer puede producir adicción, claro. Porque te enganchas a ese placer, te enganchas a esa percepción de placer. Por supuesto, muy bien traído, me ha gustado. Venga, acaba el tema. Un poquito de farmacología. Muy poquito, porque, vamos, porque ya tendréis, si queréis, una asignatura de esto, nada más que de psicofarma. Tenéis que pensar que como las sinapsis son químicas, es decir, depende de moléculas químicas, yo las puedo modular a todos los niveles. O sea, yo puedo modular esa sinapsis
pues yo que sé, a nivel de síntesis, yo puedo bloquear o incrementar la liberación de neurotransmisor, la producción, lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, en el Parkinson, al principio de todo, se le suministraba, ¿sabéis que el Parkinson es un déficit de dopamina? O sea, son personas que tienen, la afección se debe a niveles bajos de dopamina en la neurotransmisión, ¿no? Una forma de solucionarlo es yo suministrando artificialmente el precursor, la levodopa. Y eso yo lo que hago es que te doy más materia prima para que tú produces más en una forma, o al revés, lo puedo inhibir. O almacenamiento. Hay fármacos que lo que hacen es que impiden que se almacenen los transmisores. Si no se almacenan, no se liberan. Entonces, bajo esa sinapsis. O al revés, fomento la liberación. Hay fármacos que lo que hacen es que hace que cada vez que haya sinapsis se libere el doble de neurotransmisión de lo normal. O puedo bloquear la possinapsis. Hay fármacos que se dedican a bloquear o al revés, o a fomentar la unión del neurotransmisor en el sistema posináptico. Es decir, no, eso no quiere decir, de hecho en el libro hace un par de páginas, entender eso, entender que como es una sinapsis química, yo puedo jugar a todos niveles. Es como, ¿recordáis cuando hablamos, allá por el tema 2, cuando hablamos de la regulación de la expresión génica, que yo podía modular la transcripción, la traducción, todo, pues igual, yo puedo modular desde la síntesis de neurotransmisor hasta su almacenamiento, su liberación, incluso cómo se une al sináptico. O incluso lo puedo eliminarlo antes de lo normal. Todos los niveles. En el libro pone ejemplito, pero es eso, es todos los niveles. O sea, yo puedo modular todo el proceso. Eso, los fármacos que consumimos hacen esto. Lo que hacen es que modulan, cambian la neurotransmisor específica de algo a todos los niveles. Ya sea liberando, o fomentando, o almacenando, o no. ¿Vale? He llegado al final del temario. Bien. Bien. Uf, parecía mentira, pero hemos llegado. Venga, entonces. Aquí estamos. Sí, ostras, el tema 5. Sí, lo voy a intentar. O sea, es que, en serio, o sea, es la primera vez que no cumplo una promesa electoral, pero en serio, es que me está costando Dios ayuda en sacar tiempo. O sea, pues tengo ahí un problema familiar, pero o sea, lo voy a hacer. O sea, os prometo que lo voy a intentarlo. O sea, no es que ya no que prometerlo ya, porque eso no tengo, ¿sabes? Saco de donde no hay. Pero, o sea, pero no quiero dejarlos tirados, ¿vale? Lo voy a estar. Me estoy forzando. Aquí. Lo voy a intentar, ¿vale? O sea, verdad que sí, al menos cuando tenga gente del examen, ¿vale? Si no lo hago, me podéis crucificar, o al menos públicamente. Lo voy a intentar, ¿vale? No quiero dejar sin. O sea, no quiero cumplir mi palabra, ¿vale? Pero es que tengo ahí un rollo que lo voy a intentar. Vale, pero sí, vamos, que lo voy a hacer, ¿vale? Sí, ya veré cómo lo hago. Me lo subo a una rara, pero lo haré, ¿vale? Sí, lo tengo ya en la cabeza. Es que grabarlo nada más, pero tengo que sacar esa hora para grabarlo. Bueno, pero sí, pero muchas gracias por acordarme de echar, ¿vale? Que lo iba a decir antes de clase, pero al final me he enrollado y no lo he dicho. Dicho esto, venga. La última hora de clase. Lo dicho, la idea de lo que queda de clase, repito, no. O sea, yo os lo agradezco un montón. Yo sé que de un poquito de la pero no. Es mi trabajo, leche. Que sí, me pagan para esto. Que tengo que hacerlo, ¿vale? No os preocupéis. Os agradezco un montón la comprensión, pero lo voy a hacer. Por vista de tutor de UNED. ¿A cuánto vale? Venga. Entonces, dicho esto, vamos. Lo dicho, la idea no es evaluaros. De hecho, a lo mejor ni os pregunto la respuesta correcta, ya sabéis, lo decís, pero no es eso. Es como yo me enfrento, o sea, es como ayudaros como yo me enfrento a esto de hace 2 años, de 2020, porque el año pasado ni está en Cadayú, ni colgar en el campo virtual, lo he pedido por ahí y no me lo han dado, no se ha pasado. Yo pienso, como fue todo online, a lo mejor no lo tienen para poder subirlo, digo yo. Bueno, no pasa nada. Entonces, os voy a dar mis trucos, que son los míos, me explico. Como yo me enfrenté y me enfrentaré en el futuro a estas cositas, que yo sigo estudiando mis cositas, ¿vale? Entonces, ya sí lo sé. Me llegaron correos el año pasado bastante lapidario. Pero bueno, este año no es presencial, ¿sabes? Esperemos que fue un negle ahí raro de online, ¿vale? Vamos, este hecho desde hace 2 años, ¿vale? Es de primera semana. Este es el tipo A del 21-22, del 2021, ¿no? Sí, 2021, bueno, desde hace 2 años. 19-20, muchas gracias. 19 me lío. Eso, ahí está, pues, igual que yo, ¿vale? Entonces, el tipo A. ¿Por qué? Porque siempre estáis con la cantina de Benjamín, es peor de primera semana, es peor. Bueno, pues yo siempre traigo el peor, pero no lo es, ¿vale?
Entonces, como veis, son preguntas muy variadas. Hay preguntas más largas, más cortas, más directas, o sea, que implica, o sea, no lo sabe, te lo digo, y otras que tienen una vueltecita. Es un variadillo, un poco de todo, ¿vale? Entonces, mira, primera pregunta es tema 1. ¿Cuál de las siguientes disciplinas se relaciona directamente, cuidado, directamente, y aquí viene ya, o sea, siempre hay cosas que hay que subrayar, directamente, pues esto ya implica que, cuidado, ¿no? Directamente con el estudio de las causas lejanas del comportamiento. Claro, aquí lo que es clave es saber qué son causas lejanas y qué son causas próximas. ¿Qué son causas lejanas del comportamiento? La filogenia, la evolución, ¿no? Dicho de forma muy bestia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, claro, y vamos leyendo, ¿ves? Pero ya, eso le diré a mí, eso no lo sé, vale. Vamos a decir que no lo sé, vale. Y empezamos. Psicología evolucionista. Esto suena bien, ¿no? Ecología del comportamiento. Sociología o todas son correctas. Ya os digo que las dos son correctas, cuidado. Algunas hay, pero a mí me escaman. Entonces, vamos a empezar. Mira, ¿es lo mismo evolucionista que comportamiento? Complicado, ¿no? Comportamiento más aquí, ¿no? Evolucionista como más para allá. Entonces, eso ya la de fuera. Porque ya estas dos no son iguales. De hecho, si recordáis mínimamente de clase, cada una era distinta, ¿no? Entonces, todas son correctas, ya es raro, ¿no? Pero vamos a suponer que tampoco caéis en eso, ¿vale? Fijaros, ecología del comportamiento y sociología. ¿Sociología qué es? Bueno, sociología, ¿eso qué era? Era estudiar la clase social, ¿no? ¿Es lo mismo social que comportamiento? Pero, vale, no es lo mismo, pero el marco de estudio es parecer, es decir, es estudiar al individuo in situ, ¿no? Lo que hace aquí y ahora, ¿no? Entonces estas dos se parecen. Entonces diréis, vale, estas dos se parecen. Esto se la deba poniendo fuerza. Pero, coño, contra psicología evolucionista, ¿esto qué suena? ¿Evolucionista qué suena? Pues esto suena a Darwin, ¿no? A Darwin. ¿Darwin estudiaba la sociología? No. Entonces la D fuera. La D fuera. Entonces, si las ya todas no son correctas, y la B y la C se parecen un montón, es la A. Repito, me diréis, Benjamín, me estás tomando el pelo. Evidentemente, lo rápido, lo maravilloso es que supierais que causa lejana de comportamiento es la filogenia. Si sabéis eso, ya está, la A, fuera. Pero si no suena contra ecología, o sea, esto suena a Darwin, pero ecología, comportamiento y sociología no. Entonces ya esto no puede ser correcta, porque estas son muy diferentes entre sí. Pero la fuera. Si todas no son correctas, a mí ecología de comportamiento y sociología me suena, porque al final es comportamiento, es social, no es comportamiento, al fin y al cabo. Lo hago como si fuera un completo inútil, ¿eh? No tengo ni idea de nada. Entonces, si todas son correctas y estas dos se parecen, la que queda suelta es la A. Y de hecho es la respuesta correcta. ¿Vale? Dice, sí. O sea, en todas las puntos del examen, aunque no lo creáis, solo hay una respuesta correcta. Solo hay una. ¿Vale? No, la D no. Claro, es que efectivamente, cuidado con eso, porque hay muchas veces impugnan. En este caso es os digo yo, las cosas lejanas es la evolución. Ecología, comportamiento, sociología estudia cosas próximas, porque estudia el individuo en su propio entorno aquí y ahora. Le importa tres pepinos lo que hiciera la especie hace 5 millones de años. ¿Entendéis eso? Mira, una de Méndez, para que veáis que soy buena gente y no os miento. No, pues es la. Os digo que es la. La 2. Sabiendo que dos caracteres dependen, respectivamente, de los genes A y B, hasta ahí bien, ¿no? Cada gen es monogénico, ¿no? Cada gen un carácter, que me dan dos alelos, cada uno con dominancia a grande, pequeña, o sea, os está dando todo ya. Esto es Mendel puro, ¿no? O sea, un gen para cada carácter y además con dominancia normal, ¿no? Vale. ¿Qué porcentaje de descendencia de una pareja cuyos genotipos son, respectivamente, A grande, el heterocigoto y el homocigoto dominante, presentarán el mismo fenotipo que sus progenitores para estos caracteres? Aquí, lo que tenéis que hacer es, muy tranquilamente, tal cual. O sea, de hecho yo me voy a sacar aquí una de estas en blanco. Voy a recordar, mi memoria de pez va a funcionar 2 segundos y la hago aquí, ¿vale? Este era un progenitor y lo hacéis, esto lo podéis hacer en el examen, ¿eh? Vale, lo tenéis hoja en sucio. Era este, ¿vale? No recuerdo mal. Si no, me rectificáis, ¿eh?
¿Y ahora qué hago? Un cuadro de pelota, muy tranquilamente. O sea, diréis, a mí espere tiempo, no espere tiempo. O que vaya a hacer una pregunta, porque esto es hacer... Y sacamos gametos, ¿no? Este con este. ¿Estamos de acuerdo? Venga, irme diciendo. A grande de pequeña. Venga, otro. De grande a pequeña. No, yo tengo un top, es culpa mía. A pequeña de pequeña. Vale. Este son los gametos de este parental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de este cuáles son los gametos? Vamos, pues si falláis, eso es pregunta de examen, ¿eh? Que es sin trampa ni cartón. Y hacéis vuestro mini cuadro de Punnett, que lo vais a hacer en escasamente 30 segundos y tenéis una pregunta hecha. Este es así. Perdón por la letra, pero es que ya tengo más letra. Escribiendo normal, mirad aquí. ¿Vale? Este es así. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Este es así. Y este... Jolín, qué difícil, tío. Si os he cogido un polidesográfico. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Este es igual que el parental. Este descendiente. Sí, ¿no? Es así, ¿no? Vale. Este igual que el parental. No. Este igual que el parental. No. Es grande, grande. ¿Vale? ¿Y este igual que el parental? Sí. ¿Qué porcentaje de descendencia tiene el mismo genotipo que los dos parentales? ¿Qué porcentaje de descendencia? 2 de 4. Estamos de acuerdo, ¿no? Casualmente, 100%. Ya está. ¿Veis? O sea, en el examen, ay, Dios mío, nervios, ay, Dios mío. No, calmarse. Poder poner, sacar gameto, hacer los cruces en papel sucio. Tardáis 30 segundos. Pero que siempre, o sea, en serio, ¿qué corrección estáis viendo? O sea, os aseguro, o sea, quiero decir, sin trampa ni cartón. O sea, yo puedo. ¡Ah! ¡El mismo fenotipo! Vale, perdón. Uy. Bueno, importante, tenéis que leeros muy bien la pregunta, ¿vale? Si no leéis la pregunta, vais muy fastidiados, ¿vale? Muchas gracias el chat. Venga, o sea, llevo una mala semana, lo siento. Venga, entonces. Sería 100%, ¿no? Porque claro, los dos parentales tienen la mayúscula, entonces va a tener el fenotipo dominante. Y los dos parentales, de hecho, esto no es de cruce. Los dos parentales tienen la B mayúscula. Entonces, todos los cruces van a tener A mayúscula y B mayúscula. Que, claro, totalmente. Entonces, este tiene un fenotipo, sí, 100%. Sí. Oye, no, y suspendía yo, ¿os dais cuenta? Qué mal. No, os prometo que ya está. Ya me concentro, ya leo las preguntas. Iba a deciros, y muy importante leer bien las preguntas, porque las podéis leer muy pardas, tanto en el examen como en clase. Bueno, realmente, ahora que leo, porque veis que yo no lo he preparado, o sea, que con el examen lo he planchado. Muy importante esto, ¿ves? Leer bien la pregunta. Si mismo fenotipo, realmente, sinceramente, no haría falta ni el cruce, porque los dos parentales, como podéis ver, tienen el dominante. Entonces, si luego tiene el dominante, todos van a ser dominantes. Por narices, porque es que todos van a tener en su genotipo al menos un dominante. Entonces, 100%. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy bien en el chat. Muchas gracias. Nada, no os preocupéis que ya me dejo tontería y me pongo serio. Venga. Hay que ver. Vaya, este para ayudaros, ¿eh? Que coste. Venga. Lo de especificar el enunciado de la relación de dominancia, eso sobraría, o sea, eso será por... No estamos dando por hecho que siempre es la mayúscula y minúscula. No sobraría, digo, ¿por qué? Si te dicen esto, te están dando a entender que no hay ningún efecto ni dominancia intermedia ni codominancia. Claro, o sea, de hecho, si te ponen esto, que te lo hacen para facilitarte el trabajo y decirte, mira, tranquilo que la dominancia es normal. O sea, no hay ningún efecto ni de dominancia intermedia ni de codominancia. Sí, la respuesta es la D. ¿Vale? Sí, porque no, eso efectivamente. Oye, perdona, ya me concentro, ¿eh? Ya me concentro, discúlpame. Sí, por eso. O sea, de hecho, si no fuera así, te dirían, hay un efecto de codominancia o hay tal. Si te ponen eso, están diciendo que, oye, que es Mendel 100%. Así que venga, tranquilo. Pregunta de examen que yo hubiera suspendido, pero vosotros no. En el chat, muy bien.
Venga, la 4, que ya me concentra. Venga. Sobre la variedad genética existen poblaciones, sabemos que, variedad genética, ¿eh? A, no es, silencio, no es uno de los pilares en los que se sustenta la evolución de las especies. Las mutaciones no alteran las frecuencias alélicas ni genotípicas. C, se pone de manifiesto que con la misma frecuencia, con todos los LOCI. D, la adaptación de un nuevo alelo puede deberse a una mutación de un solo nucleótido puntual que da lugar a un polimorfismo de nucleótido simple. Casi nada, ¿no? Dices, uff, vaya tochazo. Pero venga, vamos uno a uno. La variedad genética no es un pilar de la evolución. Mira, o sea, yo comprendo que el tema 4 es un poco denso, pero contra, yo fui pesado hasta decir, hay dos cosas. La variedad genética como motor de la evolución, ¿no? Y dos, la selección como, ¿no? Entonces, la A, o sea, es que os prometo, como fallé, es que como voy yo al examen y suspendo yo. La A sí que no es. Muy bien. La B, las mutaciones no alteran la frecuencia génica, como que no. Si la mutación, de hecho, es lo que hace, no es su función, es cambiar. La B tampoco, venga. La C, se pone de manifiesto con la misma frecuencia en todos los LOCI. Uy, ya en examen de UNED, los todos, los nada, los nunca, eso se ponen en cuarentena siempre. Siempre. Los LOCI es el lugar donde se encuentra un gen. El locus o LOCI es lo mismo, ¿vale? Entonces, esto, yo los todos siempre los pongo en cuarentena. A mí no me escaman, ¿vale? Y a la D, fijaros, la de una parrafada, no puede ser mentira. La aparición de un nuevo alelo puede deberse a una mutación de un solo nucleótido puntual. Polimorfismo, el NSP. Entonces, la D es que sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué es la D? La D es la correcta. Diréis, a mí tú me dices eso, pero es que es la tocho, pero es que fíjate que está perfecta explicadita. La aspiración de un nuevo alelo, fue muy buena, fue muy buen docente, ¿eh? Entonces, ¿qué hay? Es que es así, ¿no? Es más brutal el NSP. Es que las otras, que la validad no es un pilar, si es que son, eso es al principio del tema 4, ahí no hay duda ninguna. Que la mutación no altera, pero sí es su función. Y que se pueden hacer en todo, es que en serio, créeme, los todos, los nunca, los nada, yo puedo comprender que puede dudar entre la C y la D, pero contra, es que la D está muy bien redactadita, es que más que es que lo han cogido tal cual el libro, ¿eh? Está así tal cual. Y también la diapo. ¿Ves? Fácil. No fue tan mal ese examen, ¿eh? De momento. Ay, sí. Este arriba de sí. Esta es típica pregunta tocha, que si cogéis 4 cosas, las sabéis. Mira, es de un experimento, ¿vale? Es un caso práctico, que viene en el examen, ¿vale? Del tema 1. Dice, el hecho de que mediante la guía selectiva 2, que eso da igual, 2, da igual, ¿vale? Lograrán que al cabo de algunas generaciones, ¿vale? Guía selectiva, ¿recordáis? La capacidad de resolver el laberinto de las cepas seleccionadas fueron muy diferentes en función del criterio de selección elegido. Quiere decir, cogieron ratas que eran capaces de hacerlo muy rápido y ratas que lo hacían muy lento. O sea, fue adrede, o sea, artificial. Pero estos efectos de selección, o sea, artificiales, genéticos, ¿no? ¿Sí o no? Solamente se manifestaban con un ambiente de crianza normal. ¿Vale? O sea, palabra clave. Criterio de selección, lo cual implica ya manipulación genética. Yo he cogido 2 variantes distintas y ambiente de crianza normal. Me lo ponen para que resalte. Normal. Y ahora empieza la pregunta, ¿vale? La capacidad de aprendizaje está influida por los genes. Hombre, las narices, ¿no? Claro, pero es artificial, ¿no? Entonces, el aprendizaje está totalmente determinado por la herencia genética, ¿ves? Totalmente. Uy, queda totalmente. Muy bien, también depende del ambiente, pero totalmente es que eso ya no suena bien. C. Un ambiente empobrecido hace que las diferencias genéticas sean el factor más importante para explicar el efecto, ¿no? del aprendizaje. Y D. Un ambiente enriquecido hace que las diferencias genéticas tengan mayor influencia en el rasgo. Y aquí yo comprendo que este tochazo es 2 cosas. Criterio de selección, o sea, genético y el ambiente normal. Aquí la duda está entre la C y la D, obviamente, ¿no? Y aquí está el ambiente normal. Pero lo ponen entre comillas. Esto quiere decir que yo tengo 2 ratas distintas, genéticamente hablando, pero que esas diferencias solo se ven
En un ambiente normal. ¿Entendéis eso, no? Si solamente en el ambiente normal, si el ambiente es enriquecido, ¿eso fomentará la diferencia o no? No. Porque si en ambiente normal se ve la diferencia, si el ambiente enriquecido las voy a perder. Porque estoy como compensando ambientalmente la diferencia genética, ¿sí o no? Ahora, si en ambiente normal se ve diferencia, en empobrecimiento de cuento entonces, ¿no? ¿Entendéis? Por eso os he señalado lo de normal. Dice, fijaros, en los efectos de detección solo se manifestarán cuando el ambiente de crianza era normal. Quiere decir, cuando yo a la rata le ponía los... Claro, si lo enriquezco, lo que estoy haciendo es compensarlo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si lo compenso, esto no vale. En el enriquecido no hace mala influencia. ¿Por qué no es verdad también que el aprendizaje está influido por los genes? Porque tú no estás estudiando eso. Porque o sea, de hecho, tú has... Sé por dónde va. Pero, claro, estamos los genes. Eso es cierto. Pero no se saca partido del experimento. Efectivamente, tu experimento no es para saber el factor de los genes. Porque fijaros cómo os ponen entre comillas normal. O lo están marcando. El experimento es un experimento ambiental. Están viendo cómo el ambiente influye sobre dos poblaciones genéticamente distintas. Por eso yo creo que os he puesto ahí os he puesto entre comillas, o los han lanzado a la cara, normal. Entonces, si es normal, es donde hay diferencias, en enriquecido no va a haberla. ¿Por qué no? Porque le estoy compensando con ambiente. Ahora, si es normal, hay diferencias en producción y te cuento. Porque lo hago todavía más saliente de diferencia ambiental. ¿Tenéis eso? No, enlace. Creo que es la D. No, pero es por eso. Enlace es por eso. ¿Vale? O sea, tochazo enorme, pero son dos palabras. Crianza selectiva. O sea, yo separo dos grupos de individuos y ahora yo le meto y os estoy diciendo que el ambiente importa. O sea, por eso la A no es. Os estoy diciendo que el ambiente importa. ¿Entendéis eso? Pero no estoy diciendo que los efectos solo se deban a la normal. Si el ambiente es empobrecido, ¿cómo sabemos que los genes tienen importancia? No lo saben, por eso la A no es. Claro, por eso la A no es. No. Los genes me parece que la respuesta es la A. Jolín. Yo ya me niego. No, me niego. Venga, la 7. Sí, yo no. La 7. ¿Cuál de las siguientes células gliales suministra nutrientes a la neurona y participa en el mantenimiento de la hematoencefálica? Esta, por ejemplo, aquí pongo que razonar. Esta otra razón, otra la sabe. Venga, ¿quién se acuerda? ¿Quién es la respuesta? Los astrocitos. ¿Se acordáis? El astrocito era un poco chico para todo, hacía todo. Si queréis descartar, se puede, ¿eh? O sea, vamos a suponer que yo me enfrento a esa pregunta y tengo el tema 6 en los pies. Pero en los pies. ¿Vale? Esto no es glial, para empezar. Las acciones endoteliales es la que forman es endotelio, es decir, es el epitelio de vaso sanguíneo. Y ahora, oligodendrocitos y suero de Schwann hacen lo mismo, que es la melina. Oligodendrocitos, ¿sí o no? Entonces, si tenéis en los pies el tema 6, por descarte la sacáis. Esto ni siquiera es glial. Y estos dos hacen lo mismo. Entonces, la que queda libre es la C. Astrocito. ¿Vale? La 8, mira, lo he visto hoy. Un potencial positivo facilita la generación de un potencial de acción. Mantiene constante su magnitud hasta alcanzar el cono axónico. C. Lleva por sí solo a que se encadene siempre un potencial de acción. Dificulta la generación de potencial de acción. Por descarte. Es que esto, cuidado, siempre, pocas veces, lo hay, pero pocas veces. Esto ya fuera. Mantiene constante su magnitud hasta el cono axónico. El único potencial que se mantiene constante es el potencial de acción, porque es activo, porque implica apertura canal activa. El único, todos los demás, nunca. Entonces está fuera. Y ahora solo nos queda entre la A y la D. Si es excitador, ¿qué hace? ¿Facilita o dificulta el proceso de acción? Venga. Respuesta la A. Pero puedo entender que dudé entre dos, pero esto no... Ahora, lo digo ya. Quiero decir, yo sé que en ese examen, como son de cuatro posibles respuestas y que los fallos restan y demás,
os cueste jugarosla. Y hacéis bien en que no jugarosla. Me creo que no ha querido al principio de curso. Pero podéis asumir ciertos riesgos. Me explico. Si son de otras preguntas, ¿no? Y si llegáis al final, hacéis todas. Yo os recomiendo que empecéis el examen, ¿no? Y empecéis a contestarla segura, pero segura de eso, de decir, no como yo, de 100% seguro, ¿vale? No como yo al principio con la genética, ¿vale? Y llegáis a 10. ¿Vais bien? Ya tenéis un tercio seguro, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Y ahora le dais otra vuelta al examen, ¿vale? Lo digo ahora, después muy rápido y no enteráis. Aquí alguna pausa, ¿vale? Y ahora, en esa segunda vuelta del examen, a lo mejor de las otras 20 que habéis dejado colgar, tenéis otras 10 50%, que son estas, ¿no? Que, entre la C, entre la B y la D, mi recomendación, os la podéis jugar, porque al 50% tenéis que fallar 3 para que os reste una. O sea, la probabilidad va a estar a vuestro favor, que es que de 10 tenéis que fallar, pues 8. Al 50%, es que al 50% mínimo tiene que aceptar, al 50% aceptar 5. Si aceptáis 5, de las otras 5 que restantes realmente os estaría una. Tendréis 4 bien, 14 bien. Ahí ya está cerca, eso ya es un 4 casi, creo yo recordar. Diréis, a mí, ahora suspendemos. No, que si lo quería yo. 50% de verdad. Esto, por ejemplo, es un 50% de verdad, porque es o A o D. Entonces, yo recomiendo que los 50% de verdad, que digáis A o B, jugárosla, porque os merece la pena. Si es de verdad. Ahora, como sea un 50% con asterisco, no. Eso es otra. En este examen no pasa nada. De hecho, es muy inteligente dejar en blanco, por supuesto. Vuestro objetivo es llegar a un número de respuestas correctas. Que si suma 4, tenéis el punto de un 4 y pico, no jugárosla, un 4 y medio, tenéis las prácticas y una cosa menos. Entonces, mira, a partir del 15, ¿ves? 15 de 30, pero eso es para el 5, si no recuerdo mal. Claro, pero bueno. Efectivamente. Entonces, yo he tenido, si me cuento esta anécdota, porque yo tuve un compañero hace 4 o 5 años, no recuerdo mal, que fue un crack. O sea, él tenía perfectamente calculada cuántas respuestas correctas va a probar para sacar el 4 y pico, calculado. Como tutor no puedo recomendaros eso, porque mi función es que aprendáis y que sacáis todos un 10, pero como tutor, digamos, responsable, entonces, y lo aprobó, ¿eh? Yo tenía 14 y tal. Y dejó en blanco, y claro, en blanco no 15, en blanco, que eso es un susto de narices. Pero él estaba seguro que las otras 15 estaban bien, seguro. Y se acabó. No pasa nada. O sea, no tengáis miedo al blanco. El blanco no es malo. Quiero decir, el blanco es seguridad. No resta. Pero si tenéis dudas, al 50%, pero de verdad, es decir, es que desde tú, que tache 3 veces y borra, Dios mío, pues jugárosla. Porque en probabilidad, hombre, a ver, si son 20-50%, no, por favor, pero que 5, 6, 7, 50%, jugárosla. Porque hace falta 3 fallos para que este uno. Entonces al final se compensa, ¿vale? Pero 50 de verdad, ¿eh? Del que estoy tacho 1 y dudo y ese vale. El 50% de 2 y la D puede, no. ¿Vale? Lo digo aquí ahora y así ya pues nos quitamos eso encima. Esta es otra de Morieta, aunque se puede sacar por descarte. Sobre el encéfalo sabemos que se organiza alrededor del cuarto ventrículo. Forma parte del tronco del encéfalo. El tálamo constituye la zona más dorsal y todas son correctas. O sea, que todas correctas, algunas son, pero es que es muy difícil. Entonces, que no tengo ni idea. Yo esta ya la ponía en cuarentena. ¿Vale? La A y la B se solapan, porque el cuarto ventrículo está dentro del encéfalo. O sea, aunque no tengas ni idea de los tálamos, o sea, aunque no tengas ni idea de tálamo, dónde está el tálamo, si recordáis este ventricular, recordáis ventrículos laterales, los hemisferios cerebrales, el tercero en el diencéfalo, el acueducto en el mesencéfalo y el cuarto entre el puente y el cerebelo. Entonces, la A y la B se solapan, porque el cuarto ventrículo está dentro del encéfalo. Entonces, no pueden ser. No pueden ser. ¿Sí o no? No pueden ser. Si A y B no son, la D tampoco. Por tanto, la C. Y a lo mejor no tenéis ni idea de que el tálamo está en el diencéfalo, ¿eh? Fijaros. Pero si tenéis en la cabeza la imagen, pues la anatomía es muy buena por imágenes. La imagen de los ventrículos, aquí los dos laterales del hemisferio, el tercero en el diencéfalo, evidentemente, el acueducto en el mesencéfalo y el cuarto entre el puente y el cerebelo. Si tenéis esa imagen, ya esta punto la tenéis.
Porque la A y la B se solapan, porque el cuarto ventrículo está en el tronco del encéfalo. La C, si esas dos solapan, la D. La C. El tálamo forma, el tálamo forma parte del diencéfalo, efectivamente. De hecho, a ver, evidentemente, si sabéis eso, ya está. ¡Pum! La C y esta es 3 segundos. Pero si no lo sabéis, la podéis descartar. La 8, la A, facilita la generación de potencia de acción. ¿Vale? O sea, que claro, esta la he sacado sin mucha idea. Mira, este también es el tema 1. Este también es que os haré algunos casos prácticos porque eso os raya mucho. Pero la parte más dorsal es la superior, ¿no? Y eso es el epitálamo. Sí, el epitálamo está dorsal, muy bien. Muy bien. El epitálamo está dorsal, eso es epi, por encima de, muy bien. Del tálamo, muy bien, muy bien, muy bien. Y el hipotálamo por debajo y debajo es subtálamo. O sea, tálamo el centro, epi, hipo y sub. Muy bien. Mira, pero me escuchaste, bien, bien. Bueno, por eso me motiva, aunque no lo creáis. Venga, el 11. En 2004, este hombre, de igual nombre, Van Hook, comprobaron que en mujeres la inyección de una dosis de testosterona hace que asuman más riesgo en el juego de cartas. Esta es perversa de narices, lo reconozco. ¿Qué tipo de estrategia se ha seguido en la investigación? A, conductual. B, somática. C, correlacional. D, observacional. B, en el chat también están en la B. Entonces es relativamente. No es relativo. O sea, el tálamo no forma parte del tronco del encéfalo. No. Venga, la B, somática, es somática. Y digo porque es perverso, porque diréis, Benjamín, tú en clase, y es cierto, en el libro, cuando os hablo de somática, os hablo de burrada, de cojo y le quito un trozo de encéfalo, un trozo, o le inyecto una droga en el encéfalo, sí. Pero yo con la testosterona estoy cambiando la actividad neural de esas mujeres, ¿sí o no? Esto es somático. Y más de fijaros, inyecto una dosis de testosterona y ¿qué cambia? Inyecto, o sea, cambio su modulación neural y mido la conducta, ¿no? ¿Sí o no? Si yo intervengo el encéfalo y mido conducta, intervención somática. ¿Que no lo sabéis? Al 50%, porque evidentemente aproximación correlacional y observacional es lo mismo. ¿Recordáis? La forma empírica de contrastar la observación era con correlaciones. ¿Recordáis eso? Entonces, C y D es lo mismo. Si C y D es lo mismo, que es lo mismo, se convierte al 50%. Somático dice, ahí puedo echar dados si queréis, pero contra la inyección, la testosterona estoy modulando, estoy cambiando su sistema nervioso y midiendo su conducta somática. Un ejemplo de correlacional, pues, por ejemplo, mira, yo voy subiendo la temperatura de la clase, grado a grado, y voy viendo cómo cambia vuestra agresividad. Y voy viendo a cuanto más grados, más agresividad. Conmigo fuera de la clase, por supuesto. No creo que hago una correlación. A más temperatura, más agresión. ¿Es observacional? Sí. Porque yo realmente estoy aquí, ¿no? Miento, mira, aún más eso. Mira, aún más observacional. Yo no la cambio. Lo que hago es que vengo aquí en invierno y lo mido. Vengo aquí en verano y lo mido. Y vengo aquí en otoño y lo mido. Y voy viendo la temperatura de la calle exterior y vuestra conducta. Mira, tienes razón, eso sí. ¿Vale? Observacional. Y correlaciono. Pues más temperatura, más agresividad. Yo desde fuera para que no me peguéis. ¿Vale? Observacional siempre es con correlación, es la única forma que tienen que hacerlo. Entonces, si sabéis eso, pero mira, esta, por ejemplo, es una perversilla, porque es una intervención somática, digamos, con una inyección de droga sistémica, pero bueno, pero al final afecta al cerebro, por lo tanto, somático. ¿Vale? Venga, esta también se las trae. La trae difícil a ver, como podéis ver. Para que veáis que necesita pan y cartón. Entonces, pues yo es la mejor que he visto. Pues mejor. Claro, sí, muy bien. Mira, muy bien en el chat. Si yo como investigador manipulo la temperatura, entonces sí sería conductual, porque yo manipulo el ambiente, pero no mido el ambiente, tendría que medir el cerebro, tendría que medir
yo qué sé, la actividad neural. ¿Y eso? O sea, yo puedo manipular el ambiente, manipular la conducta, pero tengo que medir el cerebro. Yo qué sé, pues pongo a todos unos cascos de electroencefalograma y me lo subo a temperatura viendo cómo van respondiendo vuestras neuronas. Eso sería conductual. Yo manipulo el ambiente, pero tengo que medir algo. Medir la actividad neural. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Somático, manipulo el organismo, el cerebro. Mido la conducta, conductual, manipulo el ambiente, manipulo la conducta y mido en el cerebro. Mido lo que ocurre ahí. ¿Vale? Venga, esta es perversilla, pero no es difícil. Mira, si se parte del supuesto que la secuencia de nucleótidos, esta, ¿no? En realidad, ¿vale? Esta, corresponde a los anticodones de R transferente que transportan los cuatro aminoácidos, eso da igual. Es información no relevante que los dan ahí para que nos ya empiece de marea. ¿Cuál es la secuencia? Corresponde al ADN que codifica a este aminoácido. Claro, evidentemente lo mejor es que vosotros lo hagáis en un papel sucio, vais poniendo los complementarios. Pero, por descarte, se saca así. O sea, es perversa de narices porque implicaría hacer doble complementario, pero os aseguro que si os dais cuenta de algo, es así. ¿Qué os preguntan? ¿De qué molécula? ADN. ¿Qué tiene el ADN que no tiene el ARN? Uracilo. Entonces, ¿todas las respuestas que tengan uracilo son correctas? No. Entonces, esta, zasca. Y esta, zasca. Sí. Vale, yo diré, verás a mí, esta aún puede ser, es cierto. Pero ya te todo de encima ya. O sea, ya es 50%. Fijaros, ¿eh? Simplemente sabiendo algo que yo aquí en clase me he puesto pesado de narices, que el ADN no lleva uracilo. Ya es 50%. Y ahora ya podéis hacer los complementarios, pero yo os di un truco. Lo di en clase. El anticodón del ARN transferente es exactamente el mismo que el ADN, cambiando uracilo por timina. ¿Por qué? Porque el codón, o sea, es donde se une, el codón del mensajero es el complementario del ADN. Entonces, el complementario del complementario es el mismo. Esto es como lo de mi padre, igual. Entonces, se corresponde T, U, A, C, C, T, U, A. Pero eso es solo de los primeros, ¿no? No, de los cuatro codones. Sí, pero digo de lo de que es igual, que solo se cambia T por U. Sí. ¿Es porque son los cuatro primeros o es siempre? No, es siempre. Ah. Es siempre. Tú piensas. O sea, mira, os voy a hacer en pequeñito aquí un ejemplo, ¿vale? Os voy a hacer con el primer codón, ¿vale? Con este, ¿vale? Silencio, por favor. Este es el anticodón del transferente, ¿vale? Este se une al mensajero, ¿no? Que está en el codón del mensajero. ¿Cuál sería el complementario a este? En ARN. No, en ARN. A, en ARN. U, G. Este sería el codón del mensajero, ¿sí o no? Pero el codón del mensajero, a su vez, es el complementario del ADN, ¿sí o no? ¿Cuál sería el complementario? O sea, esto es transferente, esto es mensajero y esto es ADN. Uy, vale. Venga, ¿cuál es el complementario a este? Venga, en ADN. T, A, C. No, esto es G, perdón. ¿Vale? Este es igual que este. Es igual que este cambiando la T por la U. Pues ya está. O sea, creo que no son perversos porque, si sabéis eso, el anticodón del transferente es el mismo que el ADN cambiando la T por la U. Pero no sabéis, bueno, pues hacer el doble complementario y comprobáis. Pero si no queréis hacerlo y vais más de tiempo y la vida es horrible, si sabéis algo tan simple como que el ADN no tiene uracilo, esta pregunta se convierte al 50% en 2 segundos. En 2 segundos de examen. Que allá decidí si pensáis que equipo docente os quiere obligar a hacer la doble conversión o ninguna de las anteriores correctas. En este caso, ¿no? En este caso, equipo docente es bastante bueno. Que yo que no digo con la banderita, pero es verdad. Es la A. ¿Vale? Fijaros, os he convertido una pregunta de narices en el 50% en un segundo. Con un concepto que ha sido pesado, pero de pesado, ¿eh? El ADN lleva timina, el ARN uracilo.
¿Os dais cuenta? No. O sea, esto no es para motivaros, es para, os fijáis que en la perversión de fundamentos hay luz, aunque al principio no lo parecía, lo reconozco. Por culpa mía. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Os motiva un poquito? ¿Con más esperanza para el examen, por lo menos? No, mames, venga. Esta también parece, es que he sido un poco malévolo, os he traído rebuscadillas, un poquito, para que veáis para conmigo, ¿no? Esta también se las trae, pero también es una, os prometo que es así, en 2 segundos. Conmigo aquí, claro, evidentemente. Entiendo eso, ¿eh? Supongamos que el color de la piel humana, casi nada, está determinado por 3 genes, que eso lo es, ¿no? Es poligénico. Con 2 genes cada uno, el A1, A2, B2, ¿no? Todos marcados con 1 no importa color, el recesivo sería, ¿no? Y el 2, el bien, dominancia y recesivo, ¿no? Hasta ahí, poligenia, tema 3. ¿Qué probabilidad de que una pareja heterocigota para los 3 genes, ¿sabes? A1, A2, ¿sabes? Lo ponen ahí, ¿no? Sea, o sea, tenga un hijo fenomenalmente negro, que sea todo A2, ¿qué dice? ¿El 95%, el 50%, el 24% o el 1,56%? ¿Cuál creéis que es? Sin tener, o sea, aquí no hace falta hacer los cruces. Ni idea. Vale. No os preocupéis, no os preocupéis. O sea, recordad que el genotipo de ambos padres es así. ¿Vale? Lo pongo aquí. Os lo podéis hacer, que os ayuda, ¿vale? No pasa nada. Voy a hacerlo, mira, voy a leer bien la pregunta por una vez en mi vida. Este es el genotipo de ambos padres. ¿Sí o no? Heterocigoto para los 3 genes. ¿Sí o no? Esto es parecido al cruce de Mendel, tercera ley de Mendel, cuando se cruzan dos genes para 2 alelos, ¿sí o no? Los heterocigotos, ¿no? Vale, ¿cuál es la proporción genotípica y fenotípica para el recesivo? ¿Recordáis 9331? Claro, ¿el 1 cuál era? 25. No, 9331. Recordad, ¿recordáis 9331? Famoso 9331. No, esto es igual, o sea, tenéis que iros. Claro, cuando en Mendel se cruzaban 2 heterocigotos para 2 genes, ¿no? Que era el 9331. ¿El 1 qué era? ¿Qué genotipo era el 1? ¿Recibo para cuánto? Para los 2, ¿no? ¿Sí o no? El 1. 1 es 1 de 16. Va muy bajito, ¿no? Vale, ¿creéis que eso con 3 genes, que es decir, que hay más probabilidad, hay más, puede ser el 25%? Ni de coña. ¿Puede ser 50? No. ¿Puede ser 24? No. ¿Puede ser este? O sea, esto puede ser 1, creo que sería 1, 3 por 3, 16. Bueno, ya me dijo, 6 por 6. 1 de 36 sería esto. ¿Esto puede ser 1 de 36? ¿Sí o no? No hace falta ni hacer. Pero sí, vale, pero vamos a pensar que no os fiéis de mí. Lo comprendo, sobre todo como la pista del principio. No os fiéis de mí, vale. Vale, diré, vale, pero en contra, a mí yo esto me lía mucho, pero yo recuerdo, me de mi amigo, contra, es mi compañero de viaje, ¿vale? Y yo recuerdo la reserva de mente y tengo grabado a fuego el 9331, lo tengo ahí, ¡pam! 9331. Y yo recuerdo que ese 1 era de a pequeña, ¿ves? Si no, era ese, que pues, es bajísimo, eso es 1 de 16 avos, eso es muy bajo. ¿Sí? Y fíjate que tengo ahora otra vez 2 heterocigotos, para 3 genes, pero heterocigotos. Y me piden por el genotipo del, bueno, en este caso de un homocigoto, ¿vale? De un homocigoto. O sea, de todas las combinaciones posibles, fijaros, que son 3 genes, con 2 alelos. De 36 me piden una, que es exclusiva además, ¿no? Porque además que es 1. En la vida va a ser el 25%, ni el 50%. Y entonces ya me quedo entre el 24%, otra vez vuelvo al 50%. Pero más de verdad, ¿eh? ¿Sí o no? Y dices tú, vale, pero es que es una sola, un solo. Mira, fíjate, si son buenos, que te ponen, cuyo genotipo es este, para que no dudéis. Pues no penséis, no, claro, pero como tienes 2 dominantes y un recesivo, puede que sea tal, no. O lo pones clavado. Todos los alelos del mismo tipo, todos. Pues narices, o sea, me ayuda más, si estoy al 50%, me ayuda más a pensar que es este, ¿no? Porque es una probabilidad, uno de 36. ¿Me acuerdo mal? 6 por 6, 36. ¿Ves cuándo va la película? ¿Pero me creéis o no? Si no, al 50%. Pero este es de verdad.
y 50% con arrastrando el D. ¿Sí o no? Fijaros. No lo pillo. Quiero decir, lo que tenéis que hacer, o sea, para esta pregunta resolverla sin tener que hacer trampa, sin hacer cabolillo es recordar a Mendel. Y decir, vale, cuando en la ley de Mendel se cruzaban dos heterocigotos para dos genes, ¿qué es esto? Dos heterocigotos para tres. La probabilidad de un genotipo con un homocigoto es de 1 de 16. Por tanto, muy baja, extremadamente baja. Contra de todas las opciones que me están dando, la que más se asemeja a esa, que es así, es la D. Es que de hecho es esa. De hecho, no tenéis ni que hacer la cruz, no hace falta. Que no, muy baja. Que entonces, contra, o la C o la D, pero contra, arrastrando al D. O sea, pregunta que puede ser perversa, porque pues, es poligenia, Dios mío, eso que mierda. Y al final es fuera. Es verdad, es muy bien en el chat. Por eso, por la proporción genotípica de la SL de Mendel. Que solo había un genotipo posible, homocigoto dominante, y otro, queremos que había uno y uno, ¿no? Todo demás eran combinaciones, pero no me quedan dos posibilidades de haber que seis, no es que dos, muy pequeñito, no hay más. ¿Vale? Yo sé que creo que no estoy convenciendo mucho, pero yo creo que sí. Yo espero que sí. Mira, esta de Darwin, para variar un poquito. Respecto a la eficacia biológica, esto también se las trae, por eso me la traigo, venga. Eficacia biológica, claro, aquí por supuesto, si no tenéis ni idea de lo que aquí esta es la típica que si no recuerdas el concepto, va en blanco. Eso lo digo ya, ¿vale? Entonces, es lo que Darwin hacía referencia cuando describió como los más aptos al individuo cuya descendencia representa el mayor porcentaje de población, claro, la definición, de hecho. B, claro, la más larga y de hecho la definición, así como es la definición propia de eficacia biológica. B, será menor cuanto mayor sea el coeficiente de selección. Aquí ya me va a liarla. Pero si recordáis, yo dije que era antagónico, que una baja eficacia implicaba un alto coeficiente y viceversa, eran antagónicos. D, los cambios que en ella se producen ponen de manifiesto la acción de la acción natural. ¿Esto es verdad? Sí. D, todas son correctas. Pues lo he traído. Vale, a lo mejor no recordáis lo de la inversa de coeficiente. Eso es más raro. Pero hombre, la definición. Y además es que, fijaros que suena, la ley suena bien, ¿no? Suena además como está en el libro, ¿no? Vale, la A te suena, ¿vale? La A la marco como, esta es correcta, venga. La B dudo, bueno, porque yo tengo un cacao mental y no tengo ni idea de qué es lo que le echar. Pero la C, o sea, si recordáis algo del tema de Mendel, es que en todo estaba metido la selección natural, ¿no? Estabais siempre ahí. Entonces, la C también suena bien. Entonces, si la A y la C suenan bien, y tengo una que pone que todas son correctas, no te... y haces bien. Y haces bien porque, como os he demostrado, pero contra aquí sí, es la excepción que confirma la regla. Pero claro, pero en este caso, si dudas mucho, deja en blanco. Pero aquí, si la definición la tienes clara y recuerda que es que la selección natural está en todos lados, ¿vale? Es la eficacia biológica. Venga. Esto también lo hemos visto hoy. Cuando las membranas neurales están en reposo, si comparamos las cargas eléctricas que se distribuyen a ambos lados de la misma, con las que se almacenan en una pequeña pila, puedes usar la pila de ejemplo, solemos decir que el interior celular se comporta como un cátodo. Un cátodo negativo o positivo. Bien. Dice, ¿por qué? Porque en ese lado de la membrana hay mayor abundancia de cationes. Vale, lo vemos bien. Los cationes son atraídos hacia ese lado de la membrana. Los aniones son atraídos hacia ese lado de la membrana. En ese lado de la membrana hay menor abundancia de iones. Esta pregunta es de blanco, pero de libro. Lo reconozco. ¿Sí o no? Soy sincero, porque es un poco de mareo. Dios mío, esto que le eché. Pero bueno. Vale. Dice, en ese lado hay mayor abundancia de cationes. ¿Cationes qué eran? Positivo. ¿Y había muchos positivos dentro? No. De hecho, por eso son atraídos. Por eso el sodio entra, ¿no? Vale, entonces esta no. Venga. Los cationes, los positivos, son atraídos hacia ese lado de la membrana. Eso lleva para adentro. Y eso es un catión.
Entonces esta os suena bien, ¿no? Venga, esta la marcamos ahí como, oye, eso es un cation y entra, ¿vale? Venga, los aniones son atraídos hacia ese lado. Fijaros, la B, la A y la C se contradicen entre ellas. ¿O no? O uno u otro. Pero un ion, de hecho, nosotros hemos hablado de iones, hemos hablado de negatividad, ¿no? Entonces está. Bueno, en ese lado de la membrana hay menor abundancia de iones. ¿La veis? Los cationes son atraídos hacia la membrana, hacia el interior. Si recordáis que el sodio es un catión y entra, suficiente. ¿Vale? Esto, aunque es de blanco de libro, os recuerdo que está parecido a mi casa, porque yo anión, catión, pues si dudáis fuera, no pasa nada, ¿eh? Venga, esta un poco difícil. La 20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. La epistasia no interviene en el valor de la heredabilidad obtenida a partir de la correlación entre gemelos. Hay que buscar la falsa, la buena en negrita, ¿eh? C. La herencia de los alelos aditivos cumple la ley de Mendel. D. Me falta una. A. Vale, la B. La herencia intermedia es un ejemplo gracias de herencia cuantitativa. C. La herencia de los alelos aditivos cumple la ley de Mendel. D. Muchos rasgos psicológicos, por ejemplo, véase ejemplo, la inteligencia, tienen base genética cuantitativa. Tienes que recordar que cuantitativo era el tema 3. ¿Sí o no? Vale. Voy descartando con mucha tranquilidad, con mucha calma. ¿La D es verdad o no? La más fácil, ¿la D es verdad o no? De hecho, es un ejemplo del libro, ¿no? La inteligencia como carácter cuantitativo. Vale. Esta entonces no puede ser. Venga, vamos a ver. ¿La herencia de los alelos aditivos cumple la ley de Mendel, sí o no? Sí, ¿no? De hecho, la adición es el de la dominancia, ¿no? Como el dominante suma 1 y el recibo suma nada, ¿no? Está tampoco. Venga, vamos a quitar. Venga, bien, bien. B. La herencia intermedia es un ejemplo de herencia cuantitativa. ¿Qué es la herencia intermedia? Esta era la del Don Diego de noche, ¿no? Que no, por eso que sí que el dominante, el grande era rojo, el A pequeña era blanca y el heterocigoto era rosa. ¿Sí o no? ¿Eso suena a intermedio? ¿Eso suena a variativo? ¿Ah, no? Sí, ¿no? De hecho dije en clase, la herencia intermedia es un ejemplo muy pequeñito porque al fin y al cabo es así, ¿no? Cada alelo suma algo, porque de hecho el recesivo es distinto a los otros dos, ¿no? Y ahora, la epistasia no interviene en el valor de la heredabilidad obtenida a partir de la correlación entre gemelos. Hombre, ¿cómo que no interviene? Otra cosa es que tú no la contemplas con un gemelo, pero interviene, no va a intervenir. ¿Vale o no? Por descarte. Aunque este también este puede ser de blanco también, os lo reconozco. Os concedo el blanco. Bien. Necesito más estudiar para el examen. Bueno, venga. Dice, había algunos rasgos monogénicos que pueden actuar como poligénicos. Eso es. Sí, muy bien en el chat, efectivamente. La herencia intermedia es un ejemplo. De hecho, si recordáis, al principio del tema 3, usamos ejemplos parecidos a la intermedia para explicar cómo eso. Efectivamente, muy bien. Efectivamente, para el tabaco, muy bien en el chat. Sí, 20A. Muy bien en el chat. Muy bien. Venga, mira, esta otra del tema 3, porque como se os gusta tanto lo de la P y la Q, en una población de 1000 personas existe un gen con 2 alelos. ¿Vale? Dominante y recesivo. De estas 1000 personas, 500 tienen el homocigoto dominante. Y le puede decir que es así. ¿Vale? Sin ningún problema, ¿no? Lo escribo yo. 500 así. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, estos problemas hacerlo así, irlo escribiendo según voy leyendo o quedando, ¿vale? Si lo voy a resolver. 200 personas, ¿cuál tiene? El recesivo. El recesivo es así, ¿no? ¿Qué os falta saber? Sin leer la pregunta, ¿eh? 300. ¿Estamos de acuerdo o no? 300. ¿Sí o no?
Yo esto lo hago sin siempre. Me digo lo que pregunten, pero yo tengo que saber esto. 500 así, 200 así, ¿se ve bien? Y 300 así. Eso hacerlo siempre. Tenéis claro, si podéis hacerlo rápido, la cantidad de individuos con los genotipos. Ya lo leemos. ¿Cuál es la frecuencia del alelo dominante en esta población? Qué malos son. Esto es PIQ. Pero ya lo tengo. O sea, ya está más difícil. Me piden la frecuencia de quién. ¿De A o de A pequeña? De A grande. La frecuencia de un alelo es las veces que está el alelo de la población. ¿Sí o no? Venga. ¿Cuántas? Sí, espera. Tranquilo, Nacha. Lo que hace poquito a poco, como lo haría yo en el examen, ¿vale? Venga. ¿Cuántos alelos A grande tienen los 500 homocigotos dominantes? ¿Todos de acuerdo con el 1000? ¿Alguna duda? ¿Algún problema? ¿Un trauma infantil? ¿Todo bien, no? Venga. ¿Cuántos alelos dominantes tienen los 300 heterocigotos? Bien. Entonces, ¿cuántos? ¿Hay más? ¿Me falta algo? No. Cantidad total de alelos dominantes de la población y 300. ¿Y ahora entre cuánto lo divido? ¿Entre cuánto? 2000. ¿Sí o no? Quito esto, 13 entre 20, pues un poquito menos del 50%. Eso. 0,65, sí. 14 entre 20, sí. Eso es. ¿Ya está? Claro, divido entre 2.000 porque la población hay 2.000 alelos, ¿no? 6.000 personas. Fijaros, o sea, diréis, la clave ha sido en que lo que he hecho al principio, tal y como he ido poniéndole 500 y ya directamente he calculado de los cigotos. Os prometo que yo esto no, o sea, que como podéis ver, no lo he hecho antes. He cogido y ya está. Es que es la clave. O sea, ese problema hay que hacerlo así. Y allá, lo que te pregunten, la frecuencia, pues ya está. De dominante, pues ya está. Sumo, divido lo de 1000. Lo de 1000 es porque el A grande, ¿ves? Los 500 individuos que son homocigotos dominantes, como tienen 2 dominantes, en ellos hay 1000 alelos, ¿no? En los 500 individuos, pues son 1000. Y aquí no hay, porque son recesivos, y los 300 individuos de heterocigotos hay 300 alelos dominantes. Sumo, divido, y se acabó. ¿Bien? Pregunta de, ay, Dios mío, la pera, listo. Venga, esta es otra que si se sabe, o sea, por supuesto, va más rápido, pero si no, se puede dejar. La expresión alopátrica. Sí, ¿ves? Eso me pasó a mí, como bien sabéis, al principio de salir. Yo no critico más, no lee bien, pues me pasa a mí. ¡Uy, son las 8! Ahí va, que os van a echar. Bueno, pues damos aquí, ¿vale? Bueno, a los que estéis en casa, nada, es que no quiero que os, claro, es que no quiero que os echen conmigo hablando, me da cosita. Entonces, es que no me da tiempo, es que ya van a echar. La respuesta rápidamente, no os preocupéis, las respuestas las tenéis colgadas también, o sea, yo no las miro, como podéis ver, pero tenéis tanto el enunciado como las respuestas. Estas las tenéis en el campus virtual. Entonces, nada, mi idea de hoy era daros una motivación para el examen y veáis que se puede sacar las cosas, aunque no tenéis ni idea, hay truquitos para plantear el examen con tranquilidad. Muchísima suerte en el examen, y tranquilos y tranquilas. Si pasa lo peor, que es que suspendáis, no pasa nada. Se guarda la nota de la APP para septiembre, os esperan. Es un cuatrimestre, no tiene nada que ver con el primero, es distinto, tanto en materia como en contenido, ¿vale? Entonces, motivaros, porque si sois capaces, si os entra mejor el contenido del segundo cuatrimestre, os quitáis el cuatrimestre de encima y en septiembre solo vais con el primero. Y además os esperan los puntos APP. O sea que no dejéis asignatura para que suspendáis el primer cuatrimestre, porque es un error, creedme. Porque el segundo es muy distinto al primero, no tiene nada que ver. Vale. Y entonces podéis aprobar un cuatrimestre, dejar otro para septiembre y quizás en septiembre, fundamento, se acabó. ¿Vale? Mucha suerte y tranquilo, ¿vale? Y nos vemos el 14 de febrero a las 6 aquí en clase. Presencial o online, como queráis, ¿vale? Muchísimo ánimo, muchísima suerte y nada.
Ánimo, ánimo, y por favor, seguid conmigo en febrero, ¿vale? Os quiero ver aquí a todos y a todas, ¿vale?